Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Hoy empezamos la mañana muy puntuales porque hay mucho que contarles. Vamos a tener al candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth. En la segunda hora tendremos nuestro bloque con 3 candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado. Y por supuesto vamos a hablar de lo que parece inminente, la caída del presidente José Gerí. No es poca cosa en realidad que José Gerí desaparezca de la escena política. Sería, con el que venga, de nuevo, 4 presidentes en un quinquenio. ¿Y por qué digo de nuevo? Porque es lo mismo que pasó en el quinquenio pasado. PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti. Hoy tenemos Castillo, Boluarte, Gerí y probablemente, creo yo, María del Carmen Alba. Yo lo he venido explicando desde hace algún tiempo. Así que estamos a puertas de que Gerí se vaya a su casa. Bueno, no a su casa, al Congreso de la República. Y al mismo tiempo tenemos un proceso electoral. Un proceso electoral que está teñido en este momento de investigaciones sobre las candidaturas de personas que son poco aptas para la función pública. Discúlpenme, señores miembros de los partidos políticos, pero cada día se descubren cosas peores de la gente que están llevando dentro y fuera de Lima, pero sobre todo en las distintas regiones del país. Vamos a ir en un par de minutos a la franja electoral, podemos ir ya y luego venimos con toda la información sobre la caída de José Gerí. Adelante con la franja. Vamos a hablar de la próxima caída del presidente Gerí, pero hay que señalar que Fernando Rospigliosi todavía lo protege. Renzo Reyardo, alcalde interino de Lima, en ejercicio de Lima, después va a postular, o sea que va a tener que renunciar de nuevo también ha salido a defenderlo. Que la estabilidad, y que la estabilidad, y que la estabilidad. Los partidos Fuerza Popular y Renovación Popular son partidos que han promovido la estabilidad política en el Perú o son partidos que han destruido la institución presidencial. La han destruido. Al punto que si alguno de sus líderes termina siendo presidente de la República, lo más probable es que los vaquen con las mismas normas que ellos han aprobado para andar vacando presidentes. Así que estabilidad, ninguna. José Gerí, como ya saben, tiene en este momento en mesa 80 firmas que respaldan un pleno extraordinario. Y si las firmas respaldan un pleno extraordinario para ver las mociones de censura que hay en su contra, entonces yo creo que los 66 votos para censurarlos están. Y como siempre les digo, de acuerdo al reglamento, el presidente de la República o 3/5 del número legal de miembros del Congreso pueden solicitar un pleno extraordinario durante el receso parlamentario de enero y febrero. Ya se logró el número legal de firmas. Algunos, sin embargo, no han firmado. Y eso es lo interesante. Sobre todo porque están postulando la reelección. ¿Qué congresistas se oponen al pleno extraordinario y por lo tanto se oponen a que Gerí se vaya? ¿Qué congresistas están cómodos con Gerí? ¿A cuáles les gusta Gerí? Bueno, sí tenemos un grupo interesante. No sé si tenemos la lista completa, pero les puedo ir contando. Básicamente, todo Fuerza Popular y todos Somos Perú. Ahí hay 29. Pero es interesante, un ratito por favor, ahí hay 29. Pero es interesante, ¿no es cierto? Ahí tienen los 29, pero hay más. Es interesante ver que en Perú Libre y en Acción Popular hay un conjunto de congresistas que tampoco han pedido el pleno extraordinario. Perú Libre, apoyando a Gerí. Algunos de APP no han firmado tampoco. ¿Quiénes sí han firmado? Básicamente, Juntos por el Perú, ¿no es cierto?
Cambio Democrático, o sea, buena parte de la izquierda, pero no todo Perú Libre. Todo Renovación Popular, casi todo Podemos, una proporción significativa, ahora sí, de APP, no agrupados, ¿ok? Pero lo que se esperaba era que finalmente Fuerza Popular dijera, bueno, no se pudo, le dimos la oportunidad, pero este señor la desperdició en un lobby con China, que ha terminado afectando las relaciones internacionales del Perú, porque no sé si lo han notado, pero las embajadas de Estados Unidos y de China pelean por Twitter ahora en el Perú. Y nosotros somos como el niño pequeño que ve a sus dos padres matándose y no sabe qué hacer. Porque, como dicen, los queremos a los dos. No tenemos que escoger. Hacemos negocios con los dos países, trabajamos con los dos países, son destinos de nuestra exportación los dos países y no queremos una trompeadera geopolítica en nuestro país por las indiscreciones de un presidente novato que no estaba preparado para el cargo. Eso para no hablar de sus aventuras con las visitadoras. Que finalmente las visitadoras serían lo menos grave si es que no les consiguiera trabajo a todas. Si solo lo visitaran, su problema. El cargo de presidente de la República es un cargo importante. Ya este Congreso lo ha destruido, de acuerdo, pero hay que darle un poquito de prestancia, un poquito de dignidad. ¿Qué ha hecho Fernando Rospigliosi ayer? Esta es espectacular, ¿eh? Pero de comisario del Soviet. Han firmado, pero las firmas no han sido validadas. Acá tengo resultado de validación de firmas. Y lo ha publicado. El señor Rospigliosi ha dicho, sí, han recibido 81 firmas digitales, pero no me las han validado. Digitalmente me tienen que validar la firma con el huellero digital. Y además Camiche ha retirado la suya. Entonces yo tengo 29, ¿eh? Eso no sirve para nada. Cuando estén correctas, ¿no es cierto? Ahí convocaré al pleno. Y acá les muestro cuáles son válidas y cuáles no. Este es un problema burocrático. Este es un problema administrativo. Ahí están. Estas son las que han declarado válidas, ¿no? Algunas. Taipe, Burgos, Williams, Avanza País ha firmado también. Amurús, Tudela, Cabero, Camiche se ha retirado. Lizarzaburo, Limache, Marticorena, Quiabra, Paredes, Picón, Ruiz, Camones, Juárez, Heidi Juárez, Luna Galvez, Julón, Tacure, Bellido, Calle, Balcázar, Soto, Salguana, Torres, García, Oruete y Padilla. Nadie más. Oiga, ¿y los demás? No, los demás no, ¿por qué no? Porque no han sido validadas electrónicamente. ¡Ay, Diosito! Si tienen un huellero digital, pues tienen que validarlas, ¿no? Supongo que la Secretaría hoy día solucionará el problema o nos están tomando el pelo. Yo no creo que estos partidos políticos nos estén tomando el pelo. Lo que sí llego a creer es que Fernando Rospigliosi, cuando sale con esto, no sé, yo creo que está trabajando contra Keiko Fujimori. Ayer tuve esa impresión. Es tan disparatado salir con un asunto burocrático para no convocar al Pleno. ¿Por qué quiere mantener a Gerí si es un error político? Keiko Fujimori no va a sacar un voto más manteniendo a Gerí, con todos los problemas, como reitero, que Gerí ha traído a la mesa, en medio de una campaña. Si mantienen a Gerí en el poder, ¿quién cosecha? López Aliaga, que es el primero en salir, se tiene que ir, no puede ser, la corrupción, etc. Fernando Rospigliosi está trabajando ¿para quién acá? No para Keiko Fujimori, ¿eh? Definitivamente no para Keiko Fujimori.
políticamente la está arruinando. La está arruinando. No permite y obstaculiza una y otra vez que saquen a Geri, que es lo que la mayoría del Congreso hoy quiere y creo que la mayoría del país también. No se entiende esta actitud de Rospigliosi, de verdad. Porque otro dice, miren, sí, efectivamente voy a convocar al pleno porque ya tengo las 80 firmas, con cargo a que en las próximas horas Secretaría valide. Hay un problema administrativo, pero lo vamos a arreglar en la madrugada. Convocaba hoy a un pleno virtual, ¿ah? No se necesita más. ¿Por qué? Porque este Congreso también permite los plenos virtuales. Ya no hay pandemia, ya no hay nada. Pero son tan flojos, que no pueden venir a Lima. Aunque les pagan los pasajes, ¿sabes? Les pagan todo, ¿eh? No les cuesta un centavo. Tienen que venir, pues. Yo espero que la próxima semana vengan todos. Y espero que Rospigliosi no se tome el plazo de 15 días para que ahí sí, terco como una mula, esto se discuta ya en un pleno ordinario. Porque apenas se reúne el primer pleno ordinario, si no se ha discutido estas mociones, es lo primero que se tiene que debatir. Y eso no va a ser en febrero, va a ser en marzo. Faltan 57 días para las elecciones. 57, nada más. ¿A qué está jugando Fernando Rospigliosi? A dinamitarle la candidatura a Keiko Fujimori. Es en realidad un caviar encubierto que se ha hecho pasar por fujimorista, pero en realidad lo que quiere es desde adentro hacer que Keiko Fujimori no pase la valla. De verdad, no se entiende su conducta. Más allá de la terquedad, ¿no? Pero políticamente la está sepultando. No va a quedar nada de Keiko Fujimori. No va a pasar la valla si sigue así. ¿Cómo va a defender Keiko Fujimori a un presidente, ¿no es cierto?, que pone en riesgo las relaciones con Estados Unidos y con China? ¿Cómo va a defender un presidente que está metido en unos lobbies, ni siquiera con grandes empresas chinas, sino con el contratista de las grandes empresas chinas? ¿Cómo Keiko Fujimori va a defender a un señor, ¿no es cierto?, que le encanta meter señoritas al Palacio de Gobierno con un partido que le consigue empleo a las señoritas o otros que entran al Ministerio de la Mujer? O sea, lo único que tenía que hacer era portarse bien, nada más. 6 meses, tranquilito, calladito, neutral frente a la elección. Definitivamente no podía. Entonces tiene que irse, pues. Y, por supuesto, la guerra está en el reemplazo. Mis fuentes me indican que, si bien Renovación apoya a Mari Carmen Alba, que era lo lógico, hay un sector, incluido APP, que no quiere a Mari Carmen Alba. Y ahí surge la figura de Balcázar, promovido por Guido Bellido, que no postula la reelección, porque tiene que ser un candidato a presidente de la República que no postule a la reelección. Hay 88 que postulan a la reelección, descartados. ¿Ok? De los otros 42, tiene que ser alguien de un partido que no postule a la reelección. ¿Cuál es el único partido que está en el Congreso que no postula a la reelección? Acción Popular. Y dentro de Acción Popular, ¿vas a poner a uno de los niños? ¿O vas a poner a alguien con todos sus defectos, y que son muchos, políticamente muchos, ¿no es cierto? Mejor ponga la que ya conoces. Bellido, sin embargo, la descarta y la llama, ¿cómo la llama, por favor? Peliteñida. Ay, qué vulgar el señor Bellido, la verdad. Como se dice en mi pueblo, rubia con su plata. Pero en fin, peliteñida, le dijo el señor Bellido. La descartó. Pero María del Carmen Alba necesita solo 66 votos. Y si se suma Renovación con Fuerza Popular, ya están bastante cerca, ¿no? Y Podemos ya están bastante cerca, o ya pasaron los 66. Así que no habría mucho problema por ahí.
Me han dicho que las negociaciones son intensas porque además quieren cambiar la mesa directiva, sacar a los de Perú Libre porque ya no son relevantes, aunque Valdemar dice, oye, pero si yo siempre he sido fiel y he sido un buen colaborador, vendría todo un reacomodo de la mesa directiva. Es posible que todo esto suceda, pero María del Carmen Alba es la candidata favorita por ahora de Renovación, probablemente de Podemos. Obviamente tiene los votos de Acción Popular, aunque ella se salió de la bancada de Acción Popular, peleada a muerte con los que estaban integrando esa bancada, porque es una persona que tiene un carácter muy difícil, pero presumo que no pondrá en riesgo las relaciones internacionales del Perú con los Estados Unidos y China, y presumo que no meterá señoritas a Palacio de Gobierno. Y con eso, de ahí que aguante hasta julio, para que nadie le reciba la banda, como ella le hizo a Sagasti, que sería justicia poética, es lo que probablemente pasa. Probablemente pasa. ¿Qué más ha pasado? Bueno, ¿qué creen que se le ocurre al señor Héctor Valer, miembro de Somos Perú, ¿no? Ya en situación desesperada, se le ha ocurrido solicitarle a José Gerí por carta que presente una cuestión de confianza sobre su permanencia en el poder. ¿Qué? A ver, vamos por partes y cucharadas y aprovechemos para repasar algunas instituciones constitucionales. La cuestión de confianza la plantea el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso y tienes que perder, digamos, 2 veces la cuestión de confianza para disolver el Congreso. Y en este momento el Congreso no puede ser disuelto porque no se disuelve en el último año de mandato. Así que como mecanismo de disolución del Congreso, irrelevante. La manera es que te censuren a 2 gabinetes. Lo que tendría que hacer el señor Gerí es solicitar al señor presidente del Congreso en ejercicio, Rospilio Sí, que el Pleno se reúna para ver las mociones de censura que pesan en su contra. Eso lo tenía que haber hecho hace un mes. Pero él no se va a suicidar, pues. No necesita ninguna cuestión de confianza. Lo único que tendría que era él, por reglamento, convocar a un pleno extraordinario. No lo va a hacer. ¿Para qué va a presentar una cuestión de confianza sobre su permanencia en el poder? A mí lo que me sorprende es que el señor Valer fue, por 3 o 4 días, presidente del Consejo de Ministros, está terminando su mandato y todavía no sabe muy bien para qué sirven las instituciones parlamentarias. Dicho sea de paso, la cuestión de confianza ya no la puede presentar el presidente unilateralmente o el presidente del Consejo de Ministros. Tiene que ser aprobada por la mesa directiva. Esa es una modificación inconstitucional aprobada por este Congreso y validada por el Tribunal Constitucional que puso este Congreso para que la cuestión de confianza no se aplique nunca y nunca puedas disolver el Congreso. Luego crearon el Senado, que es indisoluble, pero dejaron la cuestión de confianza para la Cámara de Diputados, que tampoco se puede disolver. Porque de nuevo regresamos a un reglamento que dice que la mesa directiva tiene que aprobar la cuestión de confianza. Si no la aprueba, entonces no hay cuestión de confianza. ¿Cuándo la van a aprobar? Nunca. ¿Por qué? Porque sí, porque si no los disuelven. Es un disparate, pero eso es lo que ha hecho este Congreso. Con María Carmen Alba a la cabeza, porque la que desde el día 1 con Patricia Juárez decidieron que los iban a disolver y que Castillo los iba a disolver, fueron ellas dos. Y planificaron todo para abolir la cuestión de confianza, abolir la posible disolución del Congreso y debilitar brutalmente al presidente de la República con la vacancia por incapacidad moral permanente sin causa, que es lo que tenemos hoy en el Perú. Si llega un presidente al Congreso de la República y no puede controlar 20 senadores, lo más importante que vamos a ver dentro de 57 días,
Al día siguiente es la conformación del Senado. Cualquiera de los dos que está en segunda vuelta no puede controlar 20 senadores, mejor que ni se presente, porque lo van a vacar de todas maneras. A la vuelta de la esquina está la vacancia. Ese es el diseño que ha hecho este Congreso. Lo sabemos los que estudiamos esto perfectamente. Quien salga elegido presidente y no pueda controlar 20 senadores, mejor que se quede en su casa. Lo vacan más rápido que a Castillo, que duró 16 meses. Más rápido. BPK duró 20. Castillo 16. Y el que venga, Dios sabe. Además, hasta ahora, no sé si ustedes se han fijado, de las personas que yo he entrevisto, no he visto a ningún primer y segundo vicepresidente decir, si sale elegido, nosotros, y lo vacan, nosotros renunciamos en el acto. No he visto. ¿Han visto ustedes? No. Esas son las reglas del juego. Muy bien, ¿tenemos que ir a pausa o sigo adelante? Sigo adelante, ¿no? Sigo adelante con más noticias, aunque vamos a ir al bloque ya de elecciones y en algún momento mandaremos a la pausa para la franja electoral. Y en materia de elecciones tenemos que hablar de la candidata número 2 al Senado de Renovación Popular. Número 2 al Senado de Renovación Popular. Si ustedes votan por Renovación Popular para Senado, ella entra de todas maneras. De todas maneras. Número 2. La señora está de malas, porque ayer la Fiscalía decidió hacer una visita inopinada al albergue de la Casa del Padre para ver la situación de los menores. Muy bien. La Fiscalía Provincial de Familia La Molina Cieneguilla fue a verificar la protección de la identidad, dignidad, privacidad, intimidad, algunos de los derechos vulnerados por una organización evangélica y su pastora, y su esposo que es el pastor, y su hija que también es pastora, y el hijo político que también es pastor, todos son pastores. Una organización que manifiestamente durante esta semana hemos observado que violó la identidad y privacidad de menores de edad, violadas, embarazadas y con sus bebés en los brazos. Muy bien. Yo no sé qué encontró la Fiscalía, pero algo tienen que haber encontrado. Y yo no sé qué encontró el Ministerio de la Mujer, que el día anterior había anunciado que también iba a hacer una visita inopinada de supervisión. Porque ayer sale el comunicado del Ministerio, pero veamos la noticia primero, que ordena el traslado progresivo de las menores que están en este albergue. A simple vista uno ve unas instalaciones bien decorosas, ¿no? Decentitas, unos jardines bonitos. ¿Qué cosa hay ahí adentro? Miren ustedes el comunicado del Ministerio. Frente a los hechos vinculados a residentes del Centro de Acogida de Administración Privada, la Casa del Padre, que son de público conocimiento, pero no dicen cuáles son los hechos, y con el objetivo de priorizar el interés superior de las niñas y adolescentes, hemos iniciado los procedimientos de variación de la medida de protección de las residentes y en consecuencia su traslado progresivo conforme a los protocolos vigentes a otros centros especializados que garanticen condiciones adecuadas para su bienestar, seguridad y desarrollo integral. El Ministerio reafirma su compromiso con la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, continuar actuando con firmeza, responsabilidad y transparencia ante cualquier situación que ponga en riesgo su integridad. Ajá. Entonces, ¿la integridad de estas criaturas está en riesgo? ¿Ahí? ¿Por qué no nos cuentan todo? Porque, digamos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha enterado por la prensa, se ha enterado por nosotros de lo que está pasando. Ellos tienen un deber de supervisión. Ellos tenían que saber que esta señora ponía a las niñas en un estrado
para que les tomen fotos, ¿no es cierto? Para que ¿no? Las hagan cantar con sus bebitos en brazos, como si fueran los trofeitos de esta familia de pastores evangélicos. Porque la señora se jactaba, colgaba en las redes sus fotografías de las niñas plenamente identificadas. La prensa las ha pixeleado, plenamente identificadas, avergonzadas, con la cabeza baja, tapándose con los niños. ¡Qué vergüenza, por Dios! ¿Y el Ministerio de la Mujer no lo sabía? En todas sus visitas inopinadas, si 2 ministras de la Mujer han ido. Una, hay que decirlo, la doctora Tolentino, también evangélica, que le mandó más niñas todavía. ¿De qué estamos hablando acá? Nos gustaría a todos saber por qué el ministerio considera ayer mismo la necesidad de sacar a esas niñas de ahí progresivamente y llevarlas a otros sitios. ¿Por qué? ¿Qué vieron? Además de las fotografías, ¿qué encontraron? ¿Qué hay ahí? 4 niñas han desaparecido. Una fue encontrada muerta porque regresó a una vida dura. Pero hay 3 que se dio alerta a la policía y no se sabe qué pasó con esas 3, de las cuales 2 son hermanitas. Se escaparon. Si era tan lindo, ¿por qué se escaparon? ¿Qué encontró ahí el Ministerio de la Mujer? Eso nos gustaría saber a todos. Pero hay más en esto, hay más. Hay un comunicado de CONEP, si me ayudan con el comunicado que les pedí, no sé si lo tenemos o no, el comunicado de los grupos evangélicos más antiguos del Perú. Vamos a regresar con eso, vamos a la franja electoral y regresamos inmediatamente con ese comunicado. Muy bien, y tenemos un comunicado de CONEP. CONEP es el Consejo Evangélico, Concilio Nacional Evangélico del Perú, que reúne a las iglesias evangélicas más antiguas, como ellos dicen, desde fines del siglo XIX, que operan en el Perú, tuvieron reconocimiento a principios del siglo XX, y durante todo ese tiempo su actividad social se realizó sin fines de lucro y sin publicidad. Porque claro, si sigues el Evangelio, como dice nuestro Señor, no puedes estar tocando una trompeta delante de lo que tú haces. Palabras textuales de Cristo. Porque entonces el reconocimiento se te dará en esta tierra y no se te dará después. No habrá premio mayor. Entonces, obviamente, una organización que se precia de seguir el Evangelio no va a estar tocando una trompeta delante de lo que hace. Y acá estamos hablando de un conjunto de iglesias que no son caviares, que no son abortistas, que no tienen nada que ver con la mafia caviar. Estas son iglesias sumamente conservadoras que están muy molestas con la conducta de la candidata número 2 de López Aliaga. Y lo dicen claramente en este comunicado que han lanzado ayer. El punto 4. Ante los hechos ocurridos recientemente respecto a la labor de una institución religiosa que presta servicios de acogida a niñas víctimas de violencia sexual y que atentan contra su dignidad, corresponde a las autoridades respectivas tomar cartas en el asunto de acuerdo a la normatividad vigente. El punto 3 dice: rechazamos cualquier uso político o de aprovechamiento publicitario o para lucro económico que alguna organización o institución que se autodenomine evangélica haga en los beneficiarios de los servicios prestados. Estas actitudes contradicen el mensaje del Evangelio de amor al prójimo y la dignidad de las personas, especialmente de los más pequeños. Toma mientras. Obviamente, la iglesia de la señora pastora Milagro Jáuregui Aguayo no pertenece al CONEP.
porque ahí cada uno va por la libre. Y acá alertan a las iglesias internacionales, a las sociedades más antiguas. Mucho cuidado. No dicen falsos profetas, pero casi, lo único que le falta decir. Pero para agravar el asunto, ayer yo les conté que el señor Carlos Tubino, candidato esta vez de Fuerza Popular, se lanzó con una frase impresionante que minimiza el daño que las violaciones hacen a menores de edad. Y dijo, no siempre son violaciones, a veces son noches de placer. Quiero que escuchen el pedacito, ¿ya? Porque de repente dirán, no, pues la señora se está inventando, ¿no? A ver, escuchen. La solución no es el aborto. O sea, la solución, yo lo he planteado desde el inicio que comencé a explicar mi posición. Para mí la solución es la educación. Seguro que no es la solución, pero ante esta situación su opinión es que no se debe dar el aborto y que las niñas o adolescentes embarazadas producto de una violación deben continuar con la gestación. Claro, es que no siempre son violaciones. A veces también son noches de placer y que después se hace la denuncia de violación. Pero hablamos de embarazos de niñas o adolescentes. Sí, claro. Sí, ¿Noches sí. de placer de niñas o adolescentes, bueno, señor Tubino? Mira, lo vemos todos los días. O sea, no Pero es... son menores de edad, no tienen decisión respecto de ello. Cuando una persona adulta lamentablemente abusa de una niña o adolescente, no podríamos decir que ellas están teniendo una noche de placer. Esto pasó en Latina. En su servicio de streaming, la entrevistadora le dice, estamos hablando de niñas y adolescentes. Sí, se han visto casos. Yo estoy de acuerdo con el señor Tubino de que la educación efectivamente es la que va a salvar a estas criaturas. Pero resulta que su bancada, justamente con Renovación Popular, decidieron abolir la educación sexual integral en las escuelas por ley. La abolieron, liderados por la señora Jauregui, que no quiere que las niñas tengan educación. Lo que quiere es tener niñas embarazadas para su albergue. Y este señor dice que esas son noches de placer porque las mujeres denuncian falsamente a estos pobres hombres, ¿no? Yo puedo entender que una mujer adulta, en una relación con un hombre adulto, pueda acusar falsamente de algo a alguien. Pero como le dijo la entrevistadora, estamos hablando de menores de edad. Menos de 14 años es delito siempre. Siempre. La violación de menor de 14 años en el Perú tiene cadena perpetua. Ya la tiene. Perpetua. Para siempre. Te vas a la cárcel para siempre. Y no tiene pena de muerte porque en el Perú no hay pena de muerte. Tiene la pena más severa que hay en el Código Penal, porque se presume que una menor de 14 años no tiene consentimiento posible. No puede consentir en una noche de placer. Yo no sé qué tienen en la cabeza. De repente son muy viejitos, ya no entienden, ¿no? Pero a él le han ratificado, oiga, estamos hablando de niñas y adolescentes. Sí, dice, sí. Puedo coincidir con ustedes sí, en la entrevista, pero la educación, no. Ahí no hay ninguna noche de placer. Ninguna noche de placer. La gran mayoría de los niños que nacen, de estas pobres niñas, tienen como padre a un familiar, sea el propio padre de la niña, padrastro, conviviente de la madre, tío. Esos son los problemas. Problemas además de incesto manifiesto. Tema del que no se habla. Pero eso es lo que está pasando en las casas en el Perú. ¿De dónde salen todas estas niñas embarazadas? Y recordemos, una violación sexual no termina siempre en embarazo. Estas son las que son visibles. Porque hay un niño de por medio y ADN de por medio que puede ubicar al violador.
Hoy se puede ubicar al violador prueba plena. Prueba plena. Porque ese niño tiene un padre. Y ese padre biológico puede ser identificado con el ADN. Y ese se va a perpetua. A perpetua. Claro, en el Poder Judicial todo esto lo tapan, ¿no? Muchas veces. Pero esas son las normas, ¿eh? No hay que mejorarlas, hay que aplicarlas. Noches de placer. Eso es el fujimorismo. Educación, educación. Por respeto a estas criaturas, Renovación Popular no puede llevar a esta señora como número 2. Y la educación sexual integral tiene que restituirse en un gobierno decente que vamos a tener, espero, a partir del 28 de julio. Porque el embarazo adolescente, es un problema de salud pública. Es una pandemia ya, una epidemia. Pandemia no, porque no son varios países, pero epidemia en el Perú sí. Y esto es parte de no encarar los problemas correctamente. Yo no creo que el CONEP sean abortistas, ¿no? No creo que sean la mafia caviar. Algo pasa en ese albergue, además, reitero, para que el Ministerio de la Mujer diga, se retiran a todas estas chicas. Muy bien, seguimos con elecciones 2026. Más de 100 candidatos terminaron registrando su renuncia al cierre de la posibilidad de renunciar. 116. La lista que tiene más renuncias es primero la gente. 9 candidatos renunciaron, ¿eh? 9, 4 iban a la Cámara de Diputados, 1 al Parlamento Andino y 4 al Senado. Impresionante, ¿eh? Fuerza Popular también, 7 candidatos. 7. Por diferentes razones, o porque se los pidieron, o porque vieron conveniente hacerlo. 116 candidatos renunciantes. Y ya es oficial, CPP se retira de las elecciones tras quedar sin ninguna lista válida y gastar más de 1 millón de soles en la franja electoral. ¿Se pueden imaginar el desperdicio de plata? Y ayer fue el sorteo de la ubicación de los partidos políticos en la cédula. Y se armó un laberinto y un griterío. Un asunto que es muy sencillo porque, ¿no? Van sorteando y van saliendo el orden. Ante el partido CPP presente en la cédula, comenzaron a protestar y dijeron, pues si se han retirado. Y la OMP dijo, el jurado no nos ha notificado oficialmente del retiro. ¿Pero qué pasa si se retira? Entonces en la OMP les dijeron, bueno, volvemos a rifar. Y ahí se armó el laberinto. No, que ya a nosotros nos convienen las ubicaciones que tenemos. Entonces le dijeron que se corre para arriba. No, tampoco se corre para arriba, no queremos que se corra. Solución salomónica, queda el espacio en blanco. En blanco. Entonces vamos a tener una cédula igual de gigante, pero con huecos. Esos son los que se retiraron. En este caso, CPP. Tenemos el orden, por favor. Así será el orden. ¿Tenemos el orden? Ahí está el orden. Primer lugar va Venceremos. Y último lugar va el Partido Morado. Dice Fernando Tuesta que no necesariamente beneficia mucho la ubicación, pero habiendo 38 partidos, efectivamente, bueno, hay que ubicar al partido que te gusta muy rápidamente. Recuerden que no van a tener numerito al lado, ¿ok? Pero van así, primero Venceremos, luego viene el Partido Patriótico del Perú, el PPP, Obras de Belmont en tercer lugar, FREPAP cuarto lugar, Partido Demócrata Verde, Partido del Buen Gobierno, Perú Acción, PRIN, Partido Progresemos, Partido Sí Creo, Partido País para Todo, Partido Frente a la Esperanza, Partido Perú Libre, Partido Ciudadanos por el Perú, Primero la Gente, Juntos por el Perú, Podemos Perú, Democrático Federal, Fe en el Perú. Ahí van 19. Partido de Integridad Democrática, Partido Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Partido Cooperación Popular,
Ahora Nación, Libertad Popular, Un Camino Diferente, Avanza País, Perú Moderno, Partido Perú Primero, Salvemos al Perú, Partido Somos Perú, APRA, Partido Renovación Popular, Partido Democrática Unido, Partido Fuerza y Libertad, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Partido Unidad Nacional, Partido Morado. El 14, Partido Ciudadanos por el Perú, es el que va a quedar en blanco y el resto sigue exactamente en la misma ubicación. Acá vamos a confeccionar una maqueta para tener una cédula y ahí ya vamos a poder comenzar a mostrarla lo más parecido posible a lo que va a ser al final. Eso lo vamos a hacer para la próxima semana para ir practicando con ustedes. El orden yo creo que no importa demasiado porque no ha sido un factor determinante a la hora del voto, pero ubicar al partido que te interesa en esa recatafila de partidos, eso sí va a ser importante, porque lo tienes que ubicar. Muy bien, y vamos a la última franja de esta mañana y regresamos con el candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth. Bien, y tengo el gusto de presentar al candidato de Somos Perú, George Forsyth. Como ustedes saben, él intentó ya una oportunidad en el 2021 con Victoria Nacional, la presidencia de la República. La suerte no le sonrió y está con nosotros nuevamente con más estudios, con más títulos y más experiencia. Gracias por estar con nosotros. Bien, un gusto estar contigo y con todos los que nos están viendo en sus hogares. Yo revisaba las evoluciones de la intención de voto en el año 2020-21 y arranca usted espectacular. ¡Qué bárbaro! Arriba, arriba, arriba. Para estas fechas, para el 14 de febrero del año 2021, usted seguía liderando con 11 puntos. Y el número 2 era Johnny Lescano. Venían embalados. ¿Cómo cambian las cosas, no? ¿Qué pasó? Empecemos por ahí, porque muchos se han quedado en ese capítulo, ¿no? ¿Qué cree usted que le pasó para que el partido ni siquiera pasara la valla? Bueno, nosotros sí pasamos el 5%, ha sido el Congreso, que no iba a pasar usted sí, la pero el valla, Congreso claro. no. Sí, lo tenemos claro. Evidentemente, lo que yo trato es cambiar el país, ¿no? Luchar por el Perú, lo hice desde la victoria, luché en la victoria contra todas las mafias y lo que todos han visto, pero nos dimos cuenta de que hay un límite, pues, ¿no? No pude llevarle las pistas al Cerro del Pino porque dependes del Ministerio de Vivienda, le quería llevar al agua y no se podía. Entonces, por eso dije, bueno, tenemos que escalar más, hay que pelearnos más arriba para llevar el desarrollo. Y es por eso que postulo en el 2021, pero evidentemente con un partido que no tenía la fuerza o, digamos, los recursos económicos que tienen los demás. Entonces enfrentamos una campaña muy dura, una campaña linda, honesta, muy transparente, pero en pandemia, que fue complicada, pero contra monstruos, ¿no? Contra monstruos que tienen muchos recursos, que tienen pero Castillo para no era invertir. ningún monstruo. No era ese es un tema aparte, lo de Claro. Castillo. Pero sí nos enfrentamos con gente con muchos recursos que mandaba mensajes, el fake news y todo lo que vemos, destruyendo campañas honestas y que lo vemos hasta el día de hoy. ¿Usted cree que fue una víctima del fake news en el 2021? Yo nunca me victimizo, ¿no? Okay. No es mi carácter, pero sí hay que ponerle atención a eso, es importante. Y hay que entender, nos estamos enfrentando a mafias, esa es la verdad, nos enfrentamos a mafias que tienen controlado el país, lo tienen controlado desde el Congreso, desde la Presidencia de la República, lo han tenido controlado. Entonces, no nos estamos enfrentando a gente transparente que quiere cambiar el Perú. El segundo problema que tiene su candidatura, que me imagino que lo he evaluado mucho, y es que el actual presidente de la República es de Somos Perú. ¿Cómo hace para alejarse de eso? Porque está acusado de lobby, de tráfico de influencias. La presidenta de su partido está acusada de colocar a 12 personas en el Ministerio de la Mujer. Entonces son el partido de gobierno que además tiene bancada en el Congreso con 9 congresistas. Sí, y yo he sido muy claro, ¿verdad? Si queremos cambiar el Perú hay que ser transparentes y hay que ser firmes. Y yo voy a luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Y si está en el partido, pues ellos tendrán que hacerse responsables y serán castigados como corresponde.
Lo que hay que tener muy claro es que esto no es un gobierno de Somos Perú, lo he declarado en distintos medios. Sí, pero ¿cómo puede ¿Por ser qué? el Porque candidato de Somos Perú y no ser de Somos Perú? Es que no es un gobierno de Somos Perú. ¿Por qué? Y lo ves, ni siquiera es que estemos en los ministerios con los ministros. Pero el ministro... Hay una de 19, ¿ok? Bueno. Entonces eso no es... Y que puede ser estar ahí por su capacidad. Hoy capacidad, ya no Claro. sabemos. Pero ha contratado a 12 ahí en el Ministerio de la Mujer. Yo no me caso ni con mi partido, porque acá hay que ser transparente. Entonces, no es un gobierno de Somos Perú porque el pueblo no lo eligió, ha sido el Congreso quien lo puso como presidente de la República. El problema es que si usted llega al poder, tiene que llegar al poder con un partido político. Porque si usted no tiene 20 senadores propios o que pueda construir una mayoría o una minoría, a usted lo vacan al día siguiente. Entonces, Lo tenemos muy claro, pero tiene que haber un liderazgo. Claro, pero no puede deslindar del partido. De lo que está pasando ahorita, claramente que sí, y que ellos sean responsables, que el Congreso sea responsable de sus actos, lo que votaron los congresistas que sean responsables de sus actos. ¿Debería irse Gerí a su casa? ¿A su casa? Mira, No, a su eso oficina. lo tiene que decir el Congreso, ¿verdad? Bueno, lo tiene que decir porque ellos lo han colocado. Ahora, y te hago la pregunta y que todos lo saben esta respuesta en sus hogares. ¿Qué cosa buena va a poder salir de este Congreso? No va a salir nada bueno. Cambien, no lo cambien, todo va a ser lo mismo, va a ser igual o peor. Hay que recordar que es un Congreso mamarracho y corrupto. Ya, pero 9 congresistas son de Somos Perú. Así es. ¿Cómo hacemos? De 130, ¿no? Pocos. Bueno, son pocos. Serán irrelevantes. Pero por supuesto, ellos son. tendrán que ser responsables de sus actos. Ahora, Somos Perú es un partido muy grande, somos la primera fuerza nacional con varios gobernadores, varias alcaldías, entonces el Somos Perú es un partido muy sólido. Y lo que nosotros tenemos claro es qué es lo que queremos hacer para el país. Pero mire que siendo sólido, mire el producto que tenemos en el Congreso. Así es. ¿No ve que hay una contradicción? O sea, lo son que pasa, corruptos, lo que pasa mafiosos, es que maldito Congreso. Ya será la población. Pero nosotros estamos ahí. Será la población quien elija ahora Siempre. el nuevo Congreso, por supuesto. Siempre. Y hay que ser muy responsable. Y fíjense por quiénes van a votar. Sea de cualquier partido. Yo no vengo a defender a nadie. Yo vengo a luchar por el país. Más. Usted que se ha preparado, y vamos a hablar de su preparación. Sí, en esa preparación no pudo pensar, mira, con un partido que está en el Congreso voy muerto. Tengo que ir a buscar un partido fuera del Congreso. No es así, porque unos cuantos no definen un gran partido con mucho corazón que tiene los valores desde la fundación de don Alberto Andrade, que yo lo reflejé en la victoria. Yo, encaminé la lucha que él nos enseñó. Claro, pero Alberto Andrade ha sido... ¿Cómo le explico? Desaparecido de Somos Perú. Sí, y su familia, ya no está con nosotros, pero su legado sí vivido dentro del partido. Su familia sí, la pero desaparecieron. Pero estamos hablando de él, porque cada uno tiene distintas familias y no hay que ni siquiera entrar en el tema. Fue familia política, o sea, su hermano, su esposa, su sobrina. Las vetaron, la señora Alice quedó con el partido. No se ha quedado. Hay elecciones, es un partido democrático, hay elecciones. Entonces, yo creo que no estamos hablando de lo que realmente es importante, porque nos fijamos en el momento actual. Lo importante es que te y eso no va a cambiar el país. Yo creo que es muy importante. Yo me siento que tengo la posibilidad de cambiar el Perú. ¿Por qué? Porque amo mi país, porque estoy indignado con lo que está pasando en el Perú. Lo demostré desde la victoria. A mí me eligieron para cumplir algo. Yo hice promesas en campaña y yo sí las cumplí, ¿verdad? Porque amo mi país. Estoy hastiado. Yo he vivido lo que viven los ciudadanos. ¿Pero has visto cómo está la victoria? He visto, por supuesto. ¿Por qué? Porque no llegué a la presidencia de la República y no pude hacer los cambios que hay que hacer, pero estoy seguro que ahora en estas elecciones no va a ir muy bien. Es que sus obras y lo que ofreció no tuvieron continuidad. Exacto. ¿Por qué? Porque uno tiene que llegar al punto más alto para realmente hacer los cambios. Por eso es que ningún alcalde del país va a poder cambiar su distrito. Es la realidad. Yo lo cambié y claro, yo no voy a ser alcalde por 100 años en la victoria. Tenemos que cambiar cómo funciona el Estado. Y por eso es que hay que llegar arriba. Y que llegue arriba una persona decente, una persona con ética, con moral. Porque ahí está el cáncer. A partir de que tenemos un presidente, una presidenta corrupto, todo lo demás abajo... ya está comido por la corrupción. El 2021 terminó su carrera de administración, que era una de las grandes carencias en la campaña, que le criticaban. Decía, yo me dedicaba al fútbol, no he podido terminar mi carrera, pero terminó. Y pero también tenía otros estudios, ¿no? Porque mientras jugaba también, y también he sido emprendedor, ¿no? Había avanzado.
pero ya terminó. Así Y el es. 2023 terminó su maestría en la Universidad del Pacífico. Sí, el Corporate MBA. O sea, que ya ahora sí, con maestría, con todo, Maestría, un MBA en ESADE de España ya. también. Entonces nadie lo puede criticar. No creo ya, tengo estudios de Global Trending en George Washington. Tengo escuela de guerra también, que es muy importante. Sí, tengo yo he planeamiento visto. militar estratégico. Sí, sé que me has estudiado bastante bien. Sí. Y también tengo cursos en Israel en cuestiones de seguridad, que es el tema que conozco bastante bien. Ahora, yo pensé de verdad que con todos esos estudios, y que usted ha trabajado toda su vida, su patrimonio iba a ser mucho más abundante. Pero lo veo un poco como que no ha podido hacer fortuna. Se ha dedicado un cuerpo No, he de hecho, alma a he otra hecho cosa. una gran fortuna, porque acaba de nacer mi hija de 3 meses y esa Eso es es muy la bonito. fortuna más grande que tengo. Yo vivo en Cajamarca, sabes que me casé con un beso para mi esposa Sonia, que nos está viendo. Me casé con una mujer cajamarquina y juntos hemos iniciado un emprendimiento en Cajamarca. Y como tú ya sabes cómo funciona el sistema de banca en el país, que está copado, porque hay que decir las cosas como son, acceder a créditos para un proyecto grande que nosotros estamos haciendo es un proyecto inmobiliario. Entonces yo he vendido mis propiedades y lo he inyectado en la empresa. Ya. Entonces, yo ahora sí soy dueño de la empresa donde estamos haciendo este emprendimiento. Inversiones Alhambra, he visto. Una cosa Inversiones Alhambra, sí. Bueno, Alhambra Inversiones, estamos haciendo un condominio bastante bonito ahí en Cajamarca y yo estoy invirtiendo en mi país. Estoy invirtiendo en una región que es maravillosa y es linda, pero igual es una de las regiones más pobres del país, ¿no? Tiene muchos indicadores terribles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? Y por eso es que estoy en tu programa y por eso estoy Ahora, estuve leyendo su postulando. plan de gobierno que le han estado tomando el pelo con lo de la inteligencia artificial. Y la verdad es que dice poco. ¿Ah? Ofrece algunas cositas, ¿no? Pero dice poco. ¿Usted participó en la elaboración del plan? Por supuesto, ha sido un equipo. Lo que hay que entender que el plan de gobierno es un plan macro, ¿verdad? No crea, Y que porque dice cosas muy puntuales. Llega Vamos a- a cierto detalle, pero igual es una línea. Claro. Y por eso es que yo vengo a dar propuestas que pueden ser que no estén en el plan. ¿Por qué? Porque el plan tiene que ser, tiene que, digamos, actualizarse en Ya. tiempo real por las necesidades que va atravesando el Perú. Y por eso justo estábamos hablando de Cajamarca. Y vemos realidades tan difíciles que, ¿y por qué no se está conversando esto, verdad? Este tema político, la presidencia Bueno, nos copa, porque la pero no minería- hablamos de, por ejemplo, ahorita hablamos de la minera, y qué buen punto, pero vemos temas tan importantes como, por ejemplo, cómo viven las familias, cómo cocinan, cómo se enferman los niños, cómo se enferman las madres. ¿Por qué? Porque viven en una sola casa y cocinan a leña o con desperdicios. ¿Cómo no nos va a doler eso? ¿Cómo no nos va a doler que el Congreso se está gastando presupuestos enormes cuando la gente sigue viviendo y cocinando con leña y desperdicios? ¿Y qué es lo que pasa? Se revientan los pulmones, se enferman y no estábamos trabajando la prevención. Entonces nosotros vamos a aumentar con el programa Gas Hogar el Vale FICE, que es de 20 soles, lo vamos a aumentar a 50 soles, que es totalmente factible. Un programa que ya existe. Un programa que ya existe. Así Todo lo es. que existe no es malo. Y hay que No, no, entender. no. Lo que es malo son las personas corruptas que a veces lo han manejado. Entonces hay que hacer un cambio real. La inteligencia artificial, la tecnología es muy importante. Eso está, pero hay que Ahorita usar- hay que saber conversaremos. usarla. Por supuesto, hay que saber usarla. No se trata de dar una pregunta cualquiera que la entendemos para un programa y está perfecto, ¿no? Pero la inteligencia y la tecnología hay que saber usarla. Pero sigamos en el tema social, que yo creo que es el fin de un estado del bienestar. La minería en Cajamarca. La minería en Cajamarca y en todo el país es importante. Somos un país minero, evidentemente. Entonces, tenemos que llevar adelante los proyectos mineros, pero siempre y cuando haya licencia social. No puede ser que Cajamarca, siendo una región minera y una de las minas más importantes de oro, esté así la población, que vive cocinando con desperdicios. Ya, Entonces, muy ¿qué bien, impacto pero ha ¿qué- llevado, qué si me entiende permites, usted por qué licencia social? ¿qué impacto ha llevado la minería por beneficio de esas personas? Ya, Entonces, la pregunta tenemos es que trabajar ¿qué entiende por licencia social? que evidentemente pues la población esté de acuerdo de explotar los recursos naturales Ok. de esa zona. Entonces, si que la haya- población no está de acuerdo, no hay mina. Pero por supuesto que no, No. por supuesto Ya, ok. que no puede haber. Tenemos Entonces, como compatriotas ya, y entonces, todos ¿cómo pero le nos damos- ponemos de acuerdo. ¿Cómo le damos canon a una zona que no quiere mina? Claro, entonces evidentemente no se Porque puede con el forzar. canon no se puede le forzar. arreglas la cocina. Lo que pasa es que con liderazgo, y eso es muy importante, no ha existido liderazgo. Convencer, No, sí. no ha existido ningún No. tipo de liderazgo y lo vemos porque no se están ejecutando los proyectos Porque la mineros. izquierda peruana no le gustan los proyectos hay mineros. Un liderazgo. Y acá no hablemos de derecha, izquierda, que yo lo entiendo, pero eso no le sirve, no le da de comer al Perú.
Se habla de derecha, izquierda, eso ya dejémoslo a un lado. Es hora de unificarnos y con liderazgo sacar estos proyectos adelante. Que sí se pueden sacar cuando se toma en cuenta la población, no se pasan por encima sus derechos. Cuando se conversa, cuando se les da la garantía que el agua es primero. Por supuesto que el agua es primero. El problema es que ahorita cuando no contaminen, porque hay minería muy moderna, que cuidemos nuestra agua, porque la agricultura genera grandes puestos de trabajo, mucho más. Por otro lado, ¿qué haría con la minería ilegal? Combatirla, pero por supuesto, tú mismo lo estás diciendo, es ilegal y la tenemos que combatir. Pero estamos hablando de la buena minería. Hay minería hoy muy moderna que puede llevar soluciones sin impacto ambiental y que le va a llevar recursos a la población. Esa minería moderna tiene sus concesiones invadidas por 30.000 mineros. Así, por minería ilegal, la cual se tiene que combatir, evidentemente. Pero tú tienes que convencer a la población. No se trata de ser autoritario y nosotros vamos a tomar control, ir con las Fuerzas Armadas y generar ya los problemas que hemos visto con otros gobiernos, como que el de Dina, que todos repudiamos, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que convencer y con liderazgo a la gente, porque la gente quiere salir adelante. Lo que pasa es que no hay un liderazgo y no hay mesas de conversación. Entonces, eso es lo que hay que tener en mente. El Perú primero y la gente primero. Entonces yo te cuento, no solamente Cajamarca, porque lo vimos en todo el Perú. Estuve en Piura, bueno, he estado en el país entero, y vimos realidades tan difíciles como la señora Santos, que me abrió la puerta de su hogar, y que tiene hijos y juegan en el piso de tierra, que no pueden salir a trabajar porque los tiene que cuidar. El hijo mayor abandonó la escuela para cuidar a los hijos. Un hogar con muchas dificultades, eso sí, con mucho amor. Una señora maravillosa, le mando un beso grande para ella también. Pero esos son los problemas que nos tenemos que preocupar. Existe el programa Juntos, tú lo conoces bastante bien, pero eso no alcanza, pues, no alcanza. Y si nosotros no apoyamos a las familias, si tienen un hijo con un apoyo más de 100 soles, si tienen un hijo mayor, y termino rápidamente, si no apoyamos, ¿cómo vamos a exigirle que tengan sus vacunas? ¿Cómo exigimos que tengan nutrición? Todo lo que usted señala es muy bonito, pero todo eso cuesta, todo eso es gasto fiscal. Así es. Y por otro lado, usted no quiere minería si es que la comunidad no la aprueba. Entonces, yo acabo de decir que sí quiero minería. Siempre que la comunidad... Y yo voy a tener... Y si la comunidad no la aprueba, no hay. Pero yo estoy seguro que lo vamos a alcanzar. Pero usted nos va a entonces lo que me estaría diciendo es que hay que ser autoritarios e ir con las Fuerzas Armadas. Lo que quiero saber es de dónde va a salir la plata para tanto gasto. Ah, por supuesto, y te lo comento. Tú sabes bastante bien que hoy se pierden más de 24.000 millones de soles en corrupción. 24.000 millones de soles. Pero eso es un decir, pues eso no es un decir, es un hecho. Es un fact, ¿no? No. Entonces sí queda muy claro y la no está en la partida que diga corrupción y tú yo la derivo. Pero tenemos que luchar contra la corrupción. Y otro hecho muy claro es que el MEF, el mismo informe del MEF ha declarado que se pierden más de 20.000 millones de soles por ineficiencia en el Estado. Entonces es la tecnología que nos va a dar la oportunidad de ser más eficientes, de luchar contra la corrupción. ¿Quién me va a poder decir en el Perú y en el mundo entero que no podemos utilizar la tecnología, la digitalización del Estado para ser más eficientes? Entonces se trata de hacer un gobierno eficiente con gente honesta. Entonces los recursos hay, y eso ya lo sabemos. No, ahora, los recursos no hay. O sea, sí, por supuesto, uno de los problemas más graves que tiene... Y sabemos que hay falta de ejecución presupuestal, siempre devuelven los dineros. Uno de los problemas más graves advertidos por el BCR es el déficit fiscal. Sí, ¿por qué? Porque hay muy mal manejo de los recursos, están ahí. Claro. Entonces hay malos manejos. Entonces la plata sí está. Si yo no sé utilizarla, bueno, pues, pero la plata está. Entonces nosotros vamos a ser más eficientes para usar los recursos. Hay que recordar que hay más de 12.500 obras paralizadas que quedaron a la mitad de un presupuesto de 42.000 millones, que ahora faltan 21.000 millones para ejecutar esas obras. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues con eficiencia del Estado, con la tecnología, con la digitalización. Tenemos que recuperar... Pues por supuesto el recurso humano, ¿no? Hay que trabajar, hay que terminar esas obras. Entonces el recurso para esas obras van a haber. Pero qué importante es invertir en las personas. Y como sé que sabes muchos de datos, ¿cuántas organizaciones internacionales dicen que hay que invertir en la persona? Por eso es que tenemos que invertir en las familias para que los hijos tengan educación. Queremos inversión extranjera, queremos darle viabilidad. Por un tema de moda esta semana, educación sexual integral. Ya, perfecto. Pero si termino este punto que es tan importante, tenemos que preocuparnos por la población. Queremos gente con salud, queremos que vengan inversiones, queremos darle facilidades, pero si no tenemos el recurso humano, no tenemos a los jóvenes preparados, ¿cómo van a venir a invertir? Y ahí voy en eso, termino el tema de salud bien importante.
Salud, ya sabemos, tenemos una deficiencia en los hospitales, médicos, enfermeras, tenemos que trabajar el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación para promover más doctores, pero hay temas inmediatos que sí podemos hacer, que es, y el programa que nosotros proponemos es medicamentos costo cero. Eso es muy Otro importante. regalito. No es un regalo. Pero me no está es un- regalando la plata para la señora No que cuida estoy al hijo. regalando plata, se está No. invirtiendo. Invirtiendo. En lo más importante que son las personas. ¿Hoy te dan medicamentos gratis o no? En el salud pública, no. Ya, sí te Deberían. los dan. En el Algunos. sí te los dan. Eso Yo estoy es hablando de salud porque enfermedades. pagas. Yo estoy hablando de enfermedades crónicas. Ya. Claro, tienes tu seguro, entonces te los tienen que dar, ¿verdad? Si tienes entonces, sí. estas enfermedades crónicas que si no reciben sus medicamentos en tiempo oportuno, esto genera un gasto al Estado porque una persona con diabetes luego tiene que A ser ver, le operada. voy a poner algo urgente. Entonces, ¿ya? esto es muy urgente. Y yo lo ayer termino el rápido. gobierno del señor José Gerí, de su partido, ha determinado que los médicos especialistas de UCI ya no tienen que ser especialistas, que cualquiera puede ser médico. Bueno, yo te de la- acabo de decir que el Congreso se haga responsable de lo que han puesto. Que el Congreso se haga Pero responsable de lo que es. Somos Perú. Ahora nosotros no somos Perú, eso es el presidente del Congreso. Nadie de Somos Perú lo puso de presidente, nadie, la población, nadie votó por el señor José Gerí. No, Lo no, puso no, el no. Congreso. Lo puso el Pero Congreso con déjame los votos de terminar. Somos Perú. Lo importante, hablando del tema de salud, los medicamentos ya se dan. ¿Nosotros qué queremos? Que tengan facilidad de acceder a los medicamentos, porque hoy las colas son interminables en los hospitales y la gente va y después de hacer 3 días de cola, le dicen que no hay stock. Oye, ¿por qué no trabajamos en convenio con la empresa privada? Si tiene farmacias a todo nivel nacional. No somos tan ineficientes que no podemos hacer un convenio para que la gente del CIS, de salud, de las Fuerzas Armadas, la policía, acceda a sus medicamentos en cualquier farmacia. Simplemente es gestión y es hacer convenios. Dice que tenemos una pregunta del público. Adelante, por favor. Excelente. ¿Y qué nos garantiza que las listas que está llevando Somos Perú ahora no van a terminar como los congresistas que están ahora? Esa es la pregunta. Y bajo el liderazgo, yo te comento, ¿no? Todo parte del liderazgo. ¿Por qué el Congreso es corrupto? ¿Por qué las instituciones corruptas? Porque hemos tenido presidentes corruptos desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, en la Victoria, ¿por qué no fue muy bien? Porque yo en la Victoria, que vivía amenazado de muerte, la gente quiso comprarme miles de veces. En la Victoria desbaratamos mafias que ganaban entre 150 a 250 mil soles diarios. Y nosotros las rompimos. ¿Por qué no hubo corrupción? ¿Por qué no compraron los funcionarios? Porque de la cabeza mostramos un liderazgo. Acá nadie va a caer en la corrupción y acá luchamos por nuestro distrito. Entonces hicimos un gran cambio y ese liderazgo es lo que va a cambiar. Y hablando del tema de la Victoria, es importante recordar lo que hicimos ahí, ¿no? Porque a pesar de las amenazas, a pesar de que Lo que comprar... hicieron y que ya no está. Y que ya no está, ¿por qué? Porque el sistema no nos permite. Ya, O entre porque- otros, no o hay porque- candados. O porque su reforma no estaban pensadas para tener No, continuidad. es que la reforma no la haces desde una municipalidad. Tienes que hacerla de arriba. Nosotros, los alcaldes, trabajamos en función a lo que nos digan el gobierno central. Entonces, por más que un alcalde hoy, y yo entiendo la situación de los alcaldes, te prometen, mira, y te hago este ejemplo que lo utilizo bastante. Yo dije, voy a poner las pistas en el Cerro del Pino. Y fui donde vivienda y me dijeron, perfecto, acá están tus 10 millones para el Pino. Y yo, pucha, me alegré. Después de ver una cola de miles de alcaldes, ¿verdad? Oye, qué bacán. Y después, antes de irme, me dice, oye, ¿tienes agua y desagüe en el Pino? Y yo, no, pero tengo el proyecto acá, en el otro viceministerio, en Claro. vivienda. No, si él no te lo da, no te lo doy. Entonces allá, no, este no te lo damos. Entonces no hay pistas, no hay nada. Entonces así, disculpa, bueno, no voy a decir las palabras que yo soy victoriano, que corresponde, pero nos están tonteando a todos los alcaldes. Entonces, no van a poder hacer ¿Qué vamos a alcaldes, hacer los con alcaldes. la educación sexual integral? Es fundamental. Pero La este educación- Congreso la derogó. Pero por supuesto, pues, por eso hay que... Con los votos de Somos Perú. Hay que entender muy claro, hay quiénes son los culpables y que ellos se hagan cargo de sus hechos, ¿verdad? Que ellos esos se hagan son los- cargo. son los y mismos que las partidos Pero que por postulan supuesto, ahora. entonces la población hoy tiene que leer bien y enterarse bien de por quién están votando. Pero vuelvo a decirlo, parte de un liderazgo. Para mí la educación sexual es importantísima, pero la seguridad... Tenemos que tocar el tema que es hoy el más importante para todos los ciudadanos, es la seguridad. Entonces, nosotros tenemos mucha experiencia en cuestión de la lucha contra la inseguridad.
todos sabemos, lo van a decir todos, necesitamos inteligencia, policía inteligencia, investigación, necesitamos tomar las cárceles. Necesita mucha plata. Necesitamos, sí, bueno, el presupuesto son 16.000 millones que tiene la policía, casi el 6% Sí, del pero tienes presupuesto. más o menos Pero 100, estamos tienes 100.000 efectivos, ¿no? tenemos alrededor de 130. Claro. En 20 años hemos subido 10.000 efectivos, en 20 años. Entonces, Esa sí plata. requiere más recursos porque países como Chile utiliza 220 dólares por habitante, Colombia 180 y nosotros 130. Estamos por debajo. Entonces sí requiere recursos que ya comenté de dónde lo vamos a sacar, pero también requiere de un trabajo y una limpieza, reestructuración del Poder Judicial, lo sabes bastante bien, ¿no? Y la Fiscalía. Pero, por ejemplo, El Poder Ejecutivo, ¿cómo vamos a nosotros luchar, permíteme, perdón, si la policía, hay corrupción dentro de la policía? O sea, un delincuente no va a perseguir delincuente, pues es evidente. Entonces, queremos trabajar con tecnología, con las cámaras, las body cams, que cada policía lleve las cámaras, que los tenga prendido 24 horas, al que no le gusta simplemente se va, y con esto vamos a detectar quién es corrupto o no. Y los vamos a cuidar ellos mismos también de los operativos y que ellos hagan bien las cosas. Y tenemos que aterrizar en la población. Conoces el programa Barrio Seguro, pero ya hay que evolucionarlo. Y vuelvo a decirlo, las cosas que se han hecho en el pasado no todas son malas, es un buen programa donde intervienen varios ministerios, pero tenemos que ir más allá. Ahora trabajar con tecnología, reconocimiento facial, con inteligencia. Todo ese software ya lo tiene la policía. Pero Esto lo Sí. reconozco, lo tiene la policía. Sí, pero Ha no- comprado 500 y no- lo tiene tirado y no Claro, lo utiliza. No lo utiliza porque no han pagado las licencias del software. No solamente eso, simplemente no hay una voluntad y sabemos la ineficiencia del Estado y la falta de liderazgo. Tenemos otra pregunta más del público, por favor. ¿Acaso Somos Perú no es la mismocracia de siempre? Están usando una frase suya. Claro, claro. No, Somos Perú, vuelvo a decirlo, es un partido muy grande, muy amplio, con gobernadores, con alcaldes. Y no es Somos Perú, el presidente Gerí no es Somos Perú. Nosotros estamos en la lucha, estamos proponiendo nuevas cosas, tenemos en mente a la población, sabemos lo que hacemos. Es un partido, sí, con mucha historia, entonces no es la mismocracia, para nada. Para nada. Para nada. Pregunta final. Estuvo mucho tiempo en las páginas de farándula. Ya no, felizmente. ¿no? Claro. Bueno, Pero tú como periodista no leo esa crees parte. todo lo que lees. No leo esa parte. ¿Se sacó eso ya de encima? No, pero por supuesto, pero es parte de mi carrera deportiva, ha sido muy importante. La carrera deportiva a mí me dio la oportunidad de conocer el Perú entero, de conocerlo a Bus, de conocer las realidades. Yo le agradezco mucho lo que me dio Alianza Lima, me dio mi barrio, me dio la victoria, me dio lo criollo, la calle. Entonces yo le agradezco mucho. Parte de eso, pues evidentemente lo van a querer sacar, ¿no? Pero como tú sabes, así son los medios. Y es lo que quieren vender. Hoy, gracias a Dios, tengo una familia hermosa, vuelvo a decirlo, estamos invirtiendo, estamos creciendo juntos. Tengo mi hija Cristín, que es una bendición, al fin soy padre después de tantos años, pero uno tiene que saber y elegir bien, ¿verdad? Y saber cuándo quiere ser padre, sabes lo que estamos hablando, ¿no? Entonces estoy viviendo un momento muy importante en mi vida, pero quiero dar más, y esa es la lucha. Quiero cambiar mi país, soy un patriota, quiero luchar por el Perú. Estoy indignado de ver cómo las mafias han tomado el control, de cómo las personas no pueden salir a las calles, de ver a un adulto mayor, ¿cómo le hace decir pues, a un señor de 80, 85 años que tiene que esperar 5 meses para una cita, o un año para una radiografía, a alguien de 85 años? O sea, ¿cómo no nos va a doler que la gente cocine con desperdicios? O sea, nos tiene que doler. Y tenemos programas muy importantes como Perú Emprendedor, donde queremos apoyar al emprendedor, que hoy está totalmente olvidado. Hay esfuerzos, pero no sirven porque no le dan ningún motivo real al emprendedor a formalizarse. Por eso es que nosotros queremos trabajar con un programa de pensión para ellos también. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber venido, por haber estado con ¿Me nosotros. invitarás de nuevo? Yo, si vas a la Perfecto. segunda vuelta, de Listo. todas maneras. Ah, bueno, entonces estoy invitado de todas maneras. Muy bien, muchas gracias por haber estado acá. A ti, un gusto. Pausa y regresamos. No se muevan, viene Sin Guión Electoral con 3 candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores. Volvemos.
Muy bien, y hemos excedido el tiempo largamente con George Forsyth, pero ha sido muy interesante conversar con él. Y ahora estamos con la señora Elizabeth Barriga, candidata a diputado por Podemos. Ella es abogado y tiene una larga experiencia municipal. Gracias por estar con nosotros. No, buenos días, Rosa Cuénteme María. por qué le dicen la abogada de los cerros. Bueno, Elizabeth Rocío Barriga Velasco viene de Villa María del Triunfo. Trabajó en municipalidades, también tengo un emprendimiento. He trabajado en lo que es gestión pública. ¿Por qué habla en tercera persona? Ah, discúlpame. Porque es Elizabeth Barriga, es usted. No soy Elizabeth Barriga. Ah, ya, no me confunda, porque parece que estoy hablando de otra persona. No, Ya. como me preguntaste directo, Sí, entonces dije, voy ya. a decir. Bueno, abogada de los cerros, ¿por qué? Mira, en este transcurso de mi vida, bueno, quien te habla ha vivido en Villa María. He sido aquellas personas o de repente la niña que tomó un vaso de leche, recibió un plato de comedor y mis padres con mucho esfuerzo, provincianos, emergentes, me sacaron adelante, profesional. Y es así de repente que en esta lucha constante de mis padres he caminado, bueno, vivo en un asentamiento humano. Actualmente. Que es la falda de un cerro. Y también he visitado Villa María, tiene 7 zonas y es bien accidentado. Entonces, camino a los asentamientos humanos para dar asesoría legal. También como funcionaria pública he visitado asentamientos. He trabajado en la gerencia y desarrollo inclusión social y he visto programas sociales. En realidad, usted se gradúa en el 2019, me parece, como abogada, Sí. pero toda su trayectoria profesional es en municipalidades. Sí. Solo en municipalidades, nunca ha trabajado en otros sitios, siempre ha sido empleada municipal, siempre. ¿Por qué? Mira, siempre he tenido el emprendimiento empresarial con mis padres, Ah, ya, de ya. familia. Pero eso que está en su hoja de vida. Sí, pero muy aparte he trabajado en las municipalidades, porque siempre me he inclinado a trabajar esta parte social, muy sensible a esta parte social, porque yo he dicho, mira, los políticos, creo que como yo, que vengo a postular en la política, que es grata e ingrata, yo creo que deben visitar los cerros, conocer la realidad. Claro, pero como empleada municipal ya tenía que Sí. hacer su trabajo. Y me cuál gustó. es su emprendimiento privado? Mira, tenemos una fábrica de uniformes industriales, Ah, familiar, sí, con mucho esfuerzo. Mi papá empezó como un tallercito y poco a poco ya la empresa tiene 28 años. Ya. Entonces, mi padre siempre me dijo, Elizabeth, la política es bien difícil, pero veo que te gusta porque siempre trabajas en municipalidades. Y siempre, si tú evalúas o revisas mi hoja de vida, he trabajado en lo que es gerencia de desarrollo e inclusión Sí, social. exactamente. Entonces, vengo de repente con propuestas que creo que para la población deberían tenerlas en cuenta porque, por ejemplo, mira, yo muchos años vengo trabajando con organizaciones sociales de base, por ejemplo, el vaso de leche. ¿Qué es lo que requiero yo? Y estoy bien convencida. Que se dé un estipendio a estas mujeres que, mira, desde 1985 se abre el programa del vaso de leche. Son más de 40 años de esta existencia de este programa. Son mujeres que Pero reparten... ya no deberían haber salido de la pobreza. Eso es lo que todos nos preguntamos. Si tú durante 40 años repartes el vaso de leche, bueno, los niños van creciendo, son nuevos Sí, niños, estas nuevas mujeres, madres, ajá. pero es un programa de apoyo para salir de la pobreza, no para permanecer en la pobreza. Pero va... ¿Qué está pasando con el programa? Mira, pero la gente que va accediendo de repente a este programa, mira, yo soy aquella niña que tomó el vaso de leche. Claro, pero Y ya en su papá tiene una claro, fábrica de claro. uniformes industriales. O sea. En su momento nos ayudó y lo dejamos y de ahí vienen otros niños y acceden a ese programa. Claro, pero porque ¿por qué son no niños... sale toda la población de Villa María del Triunfo Pero en la mira, pobreza? pero mira el estado como está, mira esta población que muchas veces, así como de repente mis padres me han educado en el colegio, no hay una buena educación. De repente los padres no tienen acceso de repente a mucha información para hacer un emprendimiento, ¿no? Entonces esos niños pues tienen que recibir ese vaso de leche por el tema de desnutrición, por el tema de anemia. Claro, pero el asunto es que el vaso de leche es uno de los peores programas que hay en el Estado peruano, donde más pérdidas hay, Pero donde más ineficiencias hay y donde más niños menos pobres reciben, Mira, desplazando recursos de los más pobres. sí, bueno, esto es lo que de repente se dice, se entiende, pero yo te digo, Rosa María, y de repente te invito, hay muchos niños que toman ese vaso de leche porque tienen destrucción y anemia y reparten a No, las zonas más Escúchame, accidentadas. anemia en el Perú es más o menos 45% Sí, de los niños peruanos. Pero eso parte de dos cuestiones. Una es el alimento y otra es la educación de la madre. Sí. Eso es, y si educamos a la madre, ¿no sería mucho mejor? Sí, por eso yo digo, no, la educación parte de casa y también parte de las escuelas.
Y, por ejemplo, yo digo, ¿no? Así como de repente este niño quiere salir adelante, no puede acceder ni siquiera a beca 18. Claro, pero que los políticos le dicen es, te voy a dar cosas. Sí. Te voy a dar cosas, te voy a dar cosas. Por eso yo recursos ilimitados, y no es verdad. No. Todas las campañas, yo tengo 7 campañas, Sí. todos vienen acá a contarme qué cosas le van a dar a la gente. Y cuando le preguntas cuánto vale, cuánto cuesta, Mira, no hay mucha idea. Mira, algo muy importante te voy a decir. Mira, yo cuando camino en los cerros, me dicen a mí, muchas personas me dicen, doctora, no quiero que seas un político más, que vengas y tomes la foto y nos prometas algo. Claro. Y yo particularmente les digo, yo no les voy a prometer eso. Lo Pero, que yo pero busco, pienses, ¿cómo salió su familia a la pobreza? Sí. Y eso es lo que tiene que hacer para que sus electores salgan de la pobreza. Pero hay algo muy importante que quiero decirte, ¿no? O sea, yo creo que cada político, uno no viene a elevar el presupuesto público. Bueno, ¿Sabes qué? todos vienen creo- para eso, ¿ah? Mira, creo que es muy importante. Uno, mira, tú eres abogada, yo soy abogada, hay que revisar las leyes, hay que hacer una reclasificación, porque creo que estamos de repente hablando, prometiendo a las personas, a los amigos, los vecinos, estamos prometiendo cosas irreales, como dices tú. Pero si, por ejemplo, no revisamos del Ministerio de Salud y Social, no revisamos, por ejemplo, ese CIFOS de la beca 18, que está mal reclasificada, Imagínese, ahora, al no pobre pero no mire, le acceden a una beca 18. ¿no? Hablemos de la beca 18. Este gobierno del Dedina ofreció 20.000 Sí, becas. y se han quedado preseleccionados. En 2000. Sí. Se han quedado, tienen presupuesto para 2000. ¿Por qué? Porque este Congreso se le corrió un cero, pues, y no le pusieron el presupuesto. Y se han quedado Este preseleccionados. Congreso. ¿Dónde está Podemos? Podemos tiene 14 congresistas. ¿Cómo le pueden haber quitado el presupuesto a los chicos de beca 18? Sí. Mira, es algo que de repente yo siendo una política nueva, bueno, yo digo, deberíamos revisar esta reclasificación, este presupuesto que no asignó Dina Boluarte. No lo asignó la bancada, los Y se congresistas. quedaron estos jovencitos preseleccionados. Mira, hace 2 semanas, un domingo... No mueve paran la- de protestar, están esperando, ni siquiera han salido los resultados del examen. Mira, y se tienen que matricular, ya estamos en febrero, las universidades están empezando en marzo. Mira, un domingo 9 de la noche visité un asentamiento humano y estuve conversando de estas propuestas de reclasificar y me dijeron, doctora, es muy importante. Y hablamos del tema del CIFO de beca 18. Y esta señora me dijo, doctora, quiero transmitirle algo, quiero decirle algo, usted que va a ingresar. Le agradecí y me dijo, doctora, mi hijo no accede a la beca 18. Es uno de los niños que se ha quedado preseleccionado y mi hijo ahorita tiene una frustración. Encima le dije yo, me dice, mamá, postulemos a las fuerzas policiales. ¿Cuánto les cobran? 8.000 a 12.000 soles su ingreso. Entonces, frustrado por la beca 18, frustrado por no ingresar a la Policía Nacional, me dice, doctora, ¿y ahora qué hago? Me dice, ahora tengo que hacerlo estudiar algo que no le gusta, una carrera técnica para que pueda trabajar y pagarse sus estudios. Entonces yo quiero ingresar porque tiene que haber una reclasificación, tiene una revisión. Yo creo que los congresistas que han estado han podido fiscalizar. Entonces en vez de repente, como dices tú, estar prometiendo cosas que son irreales, deberíamos empezar a reclasificar, a revisar las leyes, que algunas leyes están obsoletas de muchos años, ¿no? Entonces por eso que a mí me permitió trabajar desde las municipalidades, revisar, y yo digo, desde aquí de las municipalidades no voy a poder hacer nada, porque hay que ir al Congreso a poder revisar estas leyes. Son muchos jovencitos que se quedan frustrados. Yo soy mamá particularmente y sí puedo ver esa realidad en un cerro que cada vez que camino siempre encuentro. Dice, doctora, no te vengas a tomar una foto conmigo. Yo quiero, no Ahora, quiero beca una... 18 no es para todos, No. es para los primeros puestos Sí. del quintil más pobre del Perú. Sí. Es para sacar adelante a los más pobres. Pero hay algo, Rosa María, viven en la punta del cerro. Mira, yo viví en Esteras. De Esteras pasé al ladrillo y a un techo. Perfecto. Así, poco a poco. Este niño vive en Esteras y ya no vive después en Esteras de Mapresa y tiene un ladrillo y tiene un esterrín. Y ya no accede a la beca 18 porque ya no es considerado ni en extrema pobreza y no pobre. Pero es que hay uno más pobre que él. Mire, escúchame, pero la canasta familiar ha Yo estoy de aumentado. acuerdo que hay enorme necesidad. Yo he visto casos, muchos chicos me dicen, Sí. pero yo también soy pobre. Sí, pero hay uno más pobre que tú. Pero debería haber una reglamentación. No, debería haber más becas. Claro, más becas y una Si hubiera más reglamentación. becas, no. Claro, entonces, cosa que el niño, si no accede a la extrema pobreza, al Y pobre, además porque es- uno va asumiendo es un calidad de sistema, vida, ¿no? lamentablemente, y lamentablemente he visto un caso hace un tiempo donde se le saca la vuelta al sistema. Chicos que se mudan a casas de esteras, familias que adoptan a chicos para que pasen a ser extremadamente pobres
Sí hay esos casos, realmente. Usted los ha visto, yo Sí. también. Y aquel que los necesita no le dan porque este jovencito ocupó esa beca. Exactamente. Y esa es la verdad del país. O sea, las becas son escasas, son un bien escaso. No hay para todos. Tienes que ser el primer puesto, pero además tienes que ser extremadamente pobre. Sí. Pregunta del público. A la candidata Barriga, ¿por qué postula en un partido político que lleva un gran número de candidatos sentenciados? Sí, y varios mineros ilegales. Usted es abogada. Sí, ¿Qué, mira, ¿qué yo- hace en Podemos? Bueno, mira, agradezco la invitación del Partido Podemos Perú, un partido democrático que me dio las puertas para poder ingresar. Yo agradezco esta invitación porque revisó mi hoja de vida. Usted es invitada. Sí, No es militante. me afilié al partido. Se afilió. Muy Sí. bien. Entonces yo agradezco esta ¿Pero invitación. por qué se afilió a Podemos? Si esa pregunta me hacen varios, pero para mí fue el Partido Democrático que me abre las puertas a hacer una política O sea, nueva. Nadie le abrió las puertas. No, lo que pasa es que esta invitación me lo hacen ellos y hay un tema de repente que yo busco una política nueva como Partido Democrático. Hay una deuda social por revisar, por Mire, revisar, por reclasificar. El señor Luna juramentó para este Congreso con arresto domiciliario el 2021. O sea, nuevo no era. Y estuvo con Castañeda Alonso años. Ya, así que, y se está sacando la mugre por los recuerdos de Castañeda Alonso, es muy cómico, la verdad, con López Aliaga, pero no es nuevo. Es recontra usadito, ya. Ha sido congresista, está en la política desde el 2000. O sea, no es nuevo, ¿ah? Usted es nueva, él no es nuevo. Entonces, ¿por qué Podemos? Tanto sentenciado que tienen. Sí, mira, yo creo que ahora están evaluando las hojas de vida. Yo creo que el señor Luna tiene un debido proceso y él tendrá que hablar de repente como José Luna, ¿no? Yo, Elizabeth Barriga, vengo a hablar de mis propuestas. Claro, sí me pero uno interesa dice, la me voy a meter a este reclasificación. partido. A ver, fotos de archivo. Ah, mira, sí, juramentó, pero estaba con arresto domiciliario. ¿Qué? Entonces, oye, con arresto domiciliario, el 2021, estábamos en plena pandemia. Siempre en la pandemia. Ya, a ese partido me voy a meter. Mira, Otra se desilusiona y sale corriendo. Es que yo creo que cuando uno, bueno, para mí en Política Nueva es un partido que te dice, bueno, tiene democracia, un partido que te abre las puertas. Le he puesto de chapa que es un coworking. Esa es una chapa genial de Fernando Vivas del Comercio. Es un coworking, porque ahí todo el mundo cae, ¿no? Cada uno lleva sus cositas, todo el mundo cae, todos trabajan juntos, pero después termina la jornada y cada uno se va a su casa. Y esa no es oficina, pasan por ahí. Sobre todo porque entiendo que Luna entró con 5 congresistas y hoy tiene 14. O sea que habilidad para convocar tiene. No hay que negarle la habilidad para... Tiene habilidad, porque si tú entras con 5 y ahora tienes 14, algo ofreces, ¿no? Y ha tirado al partido muy a la izquierda. O sea, está llevando a Guido Bellido, por ejemplo. ¿Usted se siente cómoda con ese giro hacia la izquierda del partido? Mira, yo respeto sus opiniones y yo voy a mantener mi opinión, mi criterio. Habrá puntos controversiales, pero yo voy a mantener mi criterio, mi respeto. Has visto que soy ingreso en una política nueva y voy a respetar cada una de sus decisiones, pero también voy a dar mi punto de vista. O sea, hay algo que no le gusta, lo dirá. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Pero el asunto es que, la verdad que es un partido donde te quedas, ¿ah? A diferencia de otros partidos donde la gente sale corriendo, algo pasa ahí que la gente se queda. De verdad. El único caso del que se fue Anderson, que fue no agrupado, pero todo el resto se quedó. Algo ofrecen ahí que la gente se queda. Bueno, mucha suerte, gracias por haber estado No, con gracias nosotros. a ti, Rosa María. Elizabeth Barriga es abogada, es candidata número No, voy por el Partido Podemos Perú, por el número 8. 8. Sí, candidata Diputada. Cámara de Diputados. Cámara de Diputados Lima. Pausa y regresamos con más. Muchas gracias, Rosa.
Bueno, en la campaña uno se encuentra con cosas muy interesantes. El doctor que está con nosotros, Yuri León, viene Luis con... Trinidad. ¿Perdón? Luis Trinidad. Ah, Luis Trinidad, discúlpeme. Luis Miguel Trinidad, candidato a diputado por Venceremos, viene de Cajamarca, número 1 de la regional en Cajamarca. O sea, si usted está en Cajamarca puede votar por él. En el resto del país no pueden votar por él. Pero me trae un libro, yo le agradezco mucho, de Guillermo Bermejo, que está preso actualmente, líder de Venceremos, Voces del Pueblo, un libro de cuentos infantiles. ¿Este lo escribió mientras estaba preso? No, eso ya tiene unos años atrás, solo que todos los compañeros que lo seguimos, bueno, hicimos una colecta para publicar su segundo libro, realmente. Es su segundo libro, segundo Antonio y la Luna, de Guillermo Bermejo Rojas. Bien curioso, porque el señor está preso por terrorismo. Así es. Dos Y- veces absuelto en un primer momento, ¿no? Mire, usted es abogado y ha sido abogado de él, y no solamente ha sido abogado de él, ha sido su testigo. Y un testigo de exculpación, Así un es. testigo de descargo. Así es. Y la primera crítica que le hicieron en su trayectoria es que usted era testigo y luego termina de asesor en el Congreso. O sea, testifica en favor de una persona y esa persona luego le da trabajo. Bueno, es media verdad, porque yo ya trabajaba en el Congreso. Ya. Yo era asesor principal del Grupo Parlamentario Perú Democrático. Entonces, yo a Guillermo lo conozco más de 24 años. Claro. ¿no? Hemos formado la misma organización política de izquierda, Movimiento Todas las Voces, que en su debido momento también se nos imputó que queríamos volar la mitad de Lima, creo, ¿no? Es más, usted también lo entrevistó a Guillermo en esa oportunidad, 2007-2008, creo, ¿no? Exactamente. Esa entrevista existe. Claro, claro. La hice en Prensa Libre hace muchos años. Efectivamente, ¿no? Entonces, formamos esta organización y continuamos militando, ¿no? Es la primera vez que yo estoy postulando a un cargo de esta naturaleza. Pero ha tenido varios cargos de liderazgo, digamos. Es personero legal actualmente, ha sido secretario de organización del movimiento, no de Venceremos, sino de Voces del Pueblo. También soy vicepresidente de Voces del Pueblo. Exactamente. ¿no? Así es. Entonces, usted tiene un rol de liderazgo, vive en Cajamarca, postula por Cajamarca, pero trabaja en Lima. Ya no trabajo, yo renuncié. Ah, ya. El año pasado presenté mi solicitud pidiendo la licencia sin goce de haber, ¿no es cierto?, para cumplir con un requisito del jurado que nos pedía. Y el mes pasado presenté mi carta de renuncia para ya dedicarme por completo a la campaña. A la Así campaña. es. Muy bien. Y este tema con Bermejo, o sea, en realidad usted no era un buen testigo, ¿no? Pero un testigo de descargo, al juez no lo vas a convencer con un testigo de descargo que es tu amigo, que es tu correligionario y que es tu empleado finalmente. O sea, el caso del señor Bermejo va mal. Yo creo que al revés. ¿Usted Yo cree que va bien? yo fui testigo en su segundo proceso que lo absolvieron, luego de la evaluación de todos los órganos de prueba Claro. y de los elementos de prueba que Fiscalía presentó. Y tú eres abogada, Rosa María, lo debes saber mejor que yo. Inclusive, los colores eficaces, de acuerdo a la ley, no son pruebas de contundencia. ¿no es Salvo cierto? que corroboren. Efectivamente, ¿no? El Tribunal Europeo inclusive así los mencionan. Se necesitan los elementos periféricos para corroborar lo dicho. Pregunta, ¿existen? No existe ningún elemento periférico que corrobore lo dicho por estos delincuentes, porque al final los colores eficaces son delincuentes arrepentidos, ¿no es cierto? Entonces, aún así, lo condenaron en este tercer juicio jamás antes visto, por ejemplo. ¿Cuántos juicios tiene que pasar para que una persona demuestre que es inocente, pues? El problema es que no lo absolvieron. Nunca lo absolvieron, ¿ok? Entonces ustedes dicen, son 3 juicios. No, discúlpame, lo Sí. absolvieron 2 veces. En Ya, 2017 y en pero 2022. pero se declaró la nulidad, pues. Así es. En la apelación es el mismo juicio. No son 3 juicios, es Exacto. el mismo juicio. El mismo que no ha terminado, porque cuando se apela, alguien dice, no señor, nulidad, vuelva a empezar. Y esa es la razón por la que está preso, no porque lo han absuelto y de nuevo lo han vuelto a No, sacar, no, claro, porque claro, no hay por supuesto. non bis in idem, no lo puede jugar 2 veces por los mismos hechos. así es. Es exactamente el mismo proceso. Exacto, y nosotros tenemos la fe que esta vez la Corte Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema, tiene que declarar nula, porque inclusive lo han dicho abogados que no son ni siquiera de izquierda, como el doctor Nakazaki, ¿no es cierto? Claro. De que no se puede condenar a una persona con el simple dicho de un testigo protegido o de un color eficaz. Eso es nulo de pleno derecho, inclusive. Claro, ¿no? entonces ustedes confían en que se declare Sí. nulo, claro, pero que finalmente termine el proceso, porque si lo declaran nulo y se vuelva a jugar, vamos por el 4º juicio oral. Lamentablemente, mira, en Costa Rica bastan 2 absoluciones y se archiva. En Estados Unidos igual. No, Pero, 2 absoluciones
no, digamos, en instancia superior, ¿ya? Pero estamos hablando de acá que se crea la nulidad de todo lo actuado y tienes que volver a empezar de cero porque lo que existió no existe. Exacto. No ha existido y tiene que volver a empezar. Lo nulo no existió, Así es. es nuevo. Entonces, ese es el problema de Bermejo. Bermejo está en un nuevo juicio Así es. donde ha sido declarado culpable y será condenado y tiene que cumplir una prisión efectiva. Lo que está cumpliéndose en este momento, ¿no? Le han dado 15 años, pero esto ya subió a la sala penal, tengo entendido, la transitoria de la Corte Suprema para que se evalúe. Seguramente en las próximas semanas vamos a dar pues los argumentos legales en audiencia, ¿no? En la vista de la causa, ¿no? Terrorismo es un delito muy grave Sí, y con un por tipo supuesto. penal que nunca fue del todo bien delimitado, porque es un poquito abierto, aunque después lo ajustaron, pero está, ¿no? ¿Usted no cree nunca que el señor Bermejo, no hay delito de opinión, pero que en sus opiniones no estuvo en el límite? No, porque yo te comento, 24 años lo conozco a Guillermo, formamos la misma organización política, estuvimos trabajando a favor de los derechos humanos. Nosotros formamos, me acuerdo en esa época, la CCI, la Coordinadora contra la Impunidad. Trabajamos con APRODE en su debido momento. Se viajó inclusive hasta Chile para Pero ustedes tenían- exigir la extradición de el- Fujimori. el- Siempre dentro de los cánones de la legalidad. No, pero Rosa María, siempre dentro de ¿no? un proyecto político, ¿no? Sí, o sea, por Movadef supuesto. también defiende los derechos humanos de sus asociados. ¿verdad? O sea, Pero ellos querían como el Fujimorismo, amnistía general para todos, y nosotros Claro. jamás estuvimos a favor de la amnistía general, por ejemplo. ok, ¿no? pero o sea, de defender derechos humanos se defiende. Ese no es el problema. El problema es que se le imputa terrorismo porque además ha tenido cosas, ha dicho cosas bien fuertes, ¿no? Las pelotudeces democráticas, por ejemplo, que es una frase suya sacada en una grabación. Su presencia en zonas de emergencia, se han pasado videos, se han pasado su presencia en algunos lugares, con algunas personas vinculadas a Sendero Luminoso o al MRTA, en fin. ¿Qué piensa de toda esa carga probatoria? Primero, la respuesta como abogado. Lo dicho por los colores eficaces jamás fueron corroborados. Jamás. La ley exige al juzgador, Corroboración. para sancionar penalmente a una persona, tiene que corroborarse. Pregunta, ¿existe corroboración? No existe. Ok. Partiendo de esa premisa. Segundo, el tema político. El Brain hace más de 30 años es declarada zona de emergencia por 1000 cosas. Por Yo te voy a dar droga. un dato interesante porque uno de los testigos en otro proceso, en donde sí se puede aplicar el no bis in idem, por ejemplo, en otro proceso que se le pretende atribuir a Guillermo Bermejo, que en el año 2016 y 2017 él también habría subido a los campamentos terroristas de los Quipes Palominos del Brain, ¿no es a tener cierto? una entrevista Pero esa con teoría ellos. fiscal, en este nuevo proceso que le están atribuyendo, donde yo también soy abogado, se ha acreditado, la defensa ha acreditado de que él en esas épocas, 2016, 2017, estaba en Venezuela. Ya. Él estaba como asilado político. Mira cómo poco a poco la teoría de la fiscalía se va cayendo. Entonces, yo he ido 1000 veces a la zona del Brain, por supuesto, Pichari, ¿no es cierto? Ya, Y muy bien. el hecho de ir a un lugar que está declarado zona de emergencia no te hace, pues, no miembro de esta organización criminal. Y lo otro, Rosa María, te acordarás, en esa época, en 2006, 2007, donde nosotros nos atribuyeron que queríamos bombardear medio Lima, medio país, nos dijeron que nosotros éramos parte del MRTA. Sí. ¿No es cierto? Así es. Entonces, lo que conocemos un poquito de historia y de ciencias políticas, O eres Sendero o sabemos de eres que el MRTA jamás un militante puede renunciar al MRTA para entrar, pues no, al Centro Luminoso. Te mataban, Rosa María, Claro. por supuesto. Entonces, la teoría sostenida por la Fiscalía y los argumentos sostenidos en la sentencia condenatoria en este tercer juicio que tuvo Guillermo, se caen poco a poco, porque no condice ni siquiera con los elementos de prueba, no condice con la ley, mucho menos con la teoría política, que lamentablemente, pues no, los jueces en este país, en la Sala Penal Nacional, desconocen la teoría política, por Muy bien. supuesto. Vamos con una pregunta del público, por favor. Su partido de izquierda, ¿qué lo diferencia de los otros partidos? Y no pudieron formar alianzas, porque, a ver, tenemos Perú Libre, donde fueron aliados. O sea, Bermejo entró al Congreso con Cerrón, de la mano de Cerrón. Va por la suya. Y el otro, tampoco están ustedes con ellos. O sea, Sánchez tiene su proyecto, Juntos por el Perú es castillista, ustedes no son castillistas, y se fueron con Verónica Mendoza. Entonces, la pregunta es lógica. ¿Qué lo diferencia de los otros partidos y por qué no pudieron ir juntos? Alfonso Barrantes, él tenía una frase muy, muy buena, que él decía, la unidad se construye con renunciamientos de todo tipo y de toda naturaleza. Nosotros formamos esta alianza Venceremos, yo soy parte de la Dirección Nacional Colegiada que nos hemos sentado con todo el mundo, inclusive con Primero la Gente, inclusive, en su debido momento, ¿no? Con López Chao, yo estuve en la reunión con el señor López Chao, pero inclusive con Roberto Sánchez, con Vladimir Cerrón, con Perú Libre, la verdad que definitivamente con ellos jamás.
haríamos una alianza porque ellos traicionaron principios. Ellos inclusive extorsionaban al profesor Pedro Castillo cuando estaba presidiendo este país. Entonces con ellos no hay nada que ver, ni a la esquina. Pero con estas fuerzas que de algún modo tienen presencia a nivel nacional, nos hemos sentado, por supuesto. Le hemos propuesto el tema de la alianza, la necesidad de construir esta alianza. Y ellos dijeron, bueno, algunos de ellos, bueno, la alianza, pero detrás de nosotros. Ya. Jamás aceptaron ni López Chao ni otros compañeros, ¿no es cierto?, de que se tenía, pues, no, que la necesidad de llamar de repente unas elecciones internas como la que ocurrió entre Ronald Atencio y Vicente Lanoca. Y nosotros, bueno, ganamos, ¿no? Ya, claro, pero Lanoca ni siquiera quiere postular por Puno. Renunció, ¿no? Renunció, Inclusive, ¿no? ni Así. siquiera. Ni Bueno. siquiera. Entonces, es una izquierda muy frágil, ¿no? Yo creo que no, Rosa Está María, pasando por la- porque por ha el- aumentado, ha ingresado 2 partidos más con inscripción a nivel nacional. Ya no solamente somos 3 fuerzas o 3 partidos políticos, somos 5 en total. Sí, son 5, ¿no es cierto? porque- Porque entró Runa y entró No, PT. APU, ¿no? Ahorita, pero también tienen el partido, el PTE, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. El señor Napoleón Becerra es hijo No, de Patria Roja. No, pero él está postulando por No, por yo otro lo lado, sé, pero te digo, claro. hay varias fuerzas políticas de Sí, izquierda, sí, claro. ¿ya? O que se declaran de izquierda. Pero, digamos, la suya y la de Sánchez deberían ser, pues, ¿no? Y la verdad que el señor Atencio, No, lo que pasa es que Roberto Sánchez, en su debido momento, hemos conversado, él lo sabe, 3, 4 meses, ¿no? De manera Claro. constante. No se llegó a ningún acuerdo porque él había propuesto inicialmente que el señor Antauro Humala pertenezca Así a es. la alianza. Nosotros dijimos que no. No, que no. ¿No es cierto? Porque ya por los temas No. que ya conocemos. Entonces se construyó esta alianza Venceremos con 3 partidos inicialmente. Con el partido del doctor Duberlí Rodríguez, que también es candidato Claro. al Senado Nacional con número 1, ¿no? Claro. Entonces, con la fuerza también de Verónica Mendoza, con Nuevo Perú y Voces del Pueblo, ¿no? Entonces, inicialmente, tú lo sabes, Guillermo Bermejo era, pues, no uno de los candidatos presidenciales, hasta que pasó lo que lamentablemente ocurrió. Y bueno, nosotros teníamos que seguir construyendo. Y quedó, pues, no el compañero Ronald Atencio, que es mi amigo personal de muchos años. Él fue abogado de Guillermo 15 años pero atrás, no levanta, Pero ni la- con levadura. A pesar de que somos los primeros en la lista, Los primeros de en la ustedes cédula. han tenido mucha suerte. Mira, sí, yo creo que también más que suerte, la mano de Dios también intervino. Por me, algo debe ser la cosa. no me porque- diga que es un marxista creyente. Sí, por supuesto. Ah, es un marxista creyente. Yo no hay una receta que diga que los que se autonomían socialistas son marxistas o Y el maniqueístas. opio, el opio del pueblo, la religión. No, eso lo dijo en 1840 Pedro San María. O Ya. sea, era en otro contexto internacional también, ¿no? Bueno, era la misma religión. Sí, pero no por el Ku Klux Klan, por levantar el crucifijo, no van a decir que son cristianos verdaderos, ¿no es Ellos cierto? creen que son cristianos. ¿no? Hitler levantaba la... Él ¿no? decía que era ¿No es cristiano. cierto? No, nosotros somos dialécticos, si cabe el término. Dialécticos. ¿no? Nosotros sabemos de que el contexto nacional e internacional va por otras cosas. Yo puedo tener mis posiciones muy personales, pero yo no voy a obligar, pues, al resto de compañeros que piensen como yo, mucho menos a mis votantes, ¿no es cierto? Claro. Ese es el detalle. Muy bien, muchas gracias por haber estado A con usted, nosotros. Rosa María. Vamos a la pausa y regresamos con el último candidato de esta semana y de esta mañana. Nadie se mueva. El señor León. Estoy agotada. Ya, Sí, me es imagino. Buenos demasiado. días. Y ahora sí estamos con el señor Yuri León. Él es candidato a senador por el Frente de la Esperanza, el partido que lleva a Popio Olivera como candidato a la presidencia de la República. El señor León es ingeniero de higiene y seguridad industrial y ha desarrollado toda su carrera en el mundo de la seguridad industrial. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Estaba leyendo su biografía y usted señala que ha tenido una vida difícil, una infancia muy pobre, que fue chofer, cobrador de combi, se pagó sus estudios, entró a la uni, terminó su carrera en la uni y finalmente se ha dedicado el resto de su vida a trabajar en básicamente higiene y seguridad industrial con proyectos de agua también por todo el país.
usted vive actualmente en Madre de Dios, pero nació en Apurímac, así que es un peruano de muchas regiones. Sí, soy un peruano de todo el Perú, ¿no? Sí, Nacido en Abancay, Abancay, criado en Lima. criado en Lima, viví en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, y ahora nuevamente estoy en Lima. Pero lo más importante es que me he recorrido todo el Perú, haciendo la parte de los proyectos de agua y saneamiento que tiene que ver con el cuidado de la seguridad de los trabajadores. Porque esos Ya. trabajadores que van a hacer la obra también tienen que ser cuidados, Ok. que no se accidenten, que no se caigan, Entonces que usted- la zanja no se derrumbe. Claro, usted se ocupa de que los trabajadores trabajen en condiciones de seguridad y se ha especializado en proyectos de agua, porque he visto fotos de sus proyectos de agua por todas partes. ¿Qué riesgos tiene un trabajador cuando hace un proyecto de agua? El riesgo principal es el derrumbe en las zanjas. Ah, Imagínate una zanja de 5 metros en arena. claro. Eso se va a caer. Se tienen que hacer los cálculos de, por ejemplo, el sostenimiento o entibado metálico que nosotros indicamos, y muchas veces tenemos que exigir que a partir de 1,50 m ya se tienen que poner los entibados, y eso lo corregimos en campo. Y cuando no se corrige, Vienen los accidentes, los derrumbes, pero no solamente en zanjas, trabajo en altura. claro. Estás haciendo un reservorio que tiene 30 metros de alto, te puedes caer. Entonces, hasta los pernos de anclaje con los cuales tienes que sostener la línea de vida tienen que ser de calidad. Claro, usted hace el Calculados. trabajo preventivo, digamos. Así es. Y el posterior, cuando hay una tragedia, lo llaman a hacer una inspección. No, hacemos el trabajo preventivo y hacemos el trabajo de seguimiento en la obra. Claro. Yo me he especializado, empecé en obra, pero ahora hago el trabajo preventivo netamente de planificación del proyecto, Ok. ¿no? Porque ya tengo el recorrido de más de 10 años en obra, puedo visualizar muy bien los riesgos, pero sobre todo los riesgos en proyectos de agua y saneamiento. Porque a veces me han llamado para que haga seguridad en otro tipo de, por ejemplo, en mina, Ajá. y yo prefiero recomendar a un amigo que se especializó en mina. Claro. Sí, lo suyo es agua. Lo mío es agua y saneamiento. Ahora, siendo una carrera tan especializada, ¿por qué ir al Senado? Que es lo menos especializado que hay. A legislar, además. Usted está metido en lo suyo, es un experto, ¿no? ¿Por qué quiere salir de ahí? Lo que pasa, Rosa María, es que este país necesita cambiar. Necesitamos corregir las cosas que están sucediendo. Y desde todas las carreras. He trabajado también en gestión pública, conozco cómo se gestionan los proyectos, ¿no? Entonces tengo, creo yo, mucho que aportar a este país. Y vamos a empezar por seguridad ciudadana, que es lo más importante. Y ahí vamos a aplicar la parte de seguridad que me corresponde a la carrera para meterla en seguridad ciudadana. ¿Cómo se mete la seguridad en el trabajo a la seguridad ciudadana? Porque todo parte del mismo principio. ¿Cuál es el principio? Tienes que hacer un diagnóstico inicial de línea de base, ¿no? ¿Cómo estamos? Ver los indicadores y establecer cuáles van a ser tus medidas para controlar y manejar ese riesgo. Ya. Lo mismo se aplica en todas las actividades. ¿Y usted lo hace en su vida diaria también? Sí, también lo hago en mi vida diaria. Usted tiene hijos, a los hijos le dice, vamos a hacer la línea base, vamos a ver los riesgos, de acá no me Sí. sale nadie a la No, calle, si sí, es que no sí, me hacen sí. esto, la ruta por donde van a desplazarse. Ser hija de un ingeniero debe ser bravísimo, ¿eh? Porque usted los tiene bien ahí. Sí, para suerte tengo unos hijos muy buenos, ¿no? Estudiosos, y han estudiado en universidad pública, pero también vienen de colegio estatal. Ya. Entonces, soy de aquellos que piensan de que el Estado tiene que dar las condiciones para que nuestros hijos, los ciudadanos, se hagan buenos ciudadanos. Y por eso no se tiene que perder de vista temas como educación, salud y servicios básicos, y entre ellos el agua y saneamiento. En el tema de seguridad que le ha gustado tanto, ¿qué más tiene que hacerse? ¿Qué proponen ustedes? Mira, primero... Desde el Senado, ¿ah? Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes que ahora vamos a tener un congreso bicameral. Los diputados son quienes proponen las leyes, ¿no? Por iniciativa legislativa, pero no son los únicos. También están los colegios profesionales, están los organismos autónomos y otros. Así es. Pero el Senado es el que revisa y aprueba. Y modifica. Modifica, observa y devuelve. ¿Devuelve a quién? O sea, lo puede rechazar. Ah, no, se archiva, no, Claro. no devuelve, ¿ah? Ah, ya. O sea, si una ley no Antes, sale, se archiva. En la Constitución Sí. del 79 devolvía, ahora no devuelve, ahí muere. No hay regreso. Simplemente es como una línea en la cual sale diputado, pasa al Senado
Si florece, se va a la presidencia de la República. Si no florece, no florece, se archiva. Y diputados tendrán que mandar otra iniciativa. Sí, pero también tenemos un tema o sea, yo creo que el senador o el Senado tiene que trabajar de manera coordinada con la Cámara de Diputados. Ah, bueno, obviamente, del mismo partido van a pedirle, oye, mándame las iniciativas que nosotros creemos que debemos aprobar. Así es. Pero no importa, usted sabe que le pueden mandar cualquier cosa y como usted la puede modificar como quiera, cualquier cosa que le mandan, usted la convierte en otra cosa y ya está. ¿De verdad? Sí, también eso es posible, pero para eso se necesita el consenso también en la Cámara de Senadores. Y para lograr el consenso y lograr buen control de las leyes, se necesita que los partidos que participan en ambas cámaras manden a sus mejores cuadros, manden a gente honesta, gente proba, que el interés general se interponga al interés individual y particular. O sea, todo lo que está pasando actualmente. Entonces, ¿por qué yo me animo a entrar en política? Porque miro desde afuera y digo, wow, esto tiene que cambiar, ¿quién lo va a hacer? Miré su hoja de vida, no tiene ninguna sentencia, ¿no? Muchas gracias. Ninguna. La mayoría tienen, por eso le pregunto. Tampoco, no sé, no tiene juicio de alimentos, ¿no? Tampoco. No. Ni tampoco violencia familiar. Menos. Porque ahora todos tienen violencia familiar. Ya, ni violencia familiar, ni se ha pasado la luz roja. Tampoco. Usted trabaja en prevención, pues tampoco se va a Así pasar la es. luz roja. No tiene ni una nada, Así es. nada. O sea, honestísimo, ningún problema. Ahora, Así es. lo que yo le decía, ese trabajo de senador requiere de especialización. Entonces, ¿cómo meterse a un trabajo tan especializado siendo usted un profesional de un trabajo tan especializado? Mira, Rosa María, cuando uno quiere hacer algo, se capacita, lee, identifica, gestiona, coordina con sus pares y cuando tenemos que sacar normas, las tenemos que sacar. Muy bien. ¿Qué norma quiere sacar usted? La primera de ellas es la norma que ya ha indicado nuestro candidato a presidente, Popio Olivera, Ajá. es la Ley Patriota. Y dentro de la Ley Patriota, que es un conjunto de normas Ajá. que están ahí, la principal es derogar, por ejemplo, aquellas leyes que favorecen el crimen organizado, las leyes pro crimen organizado, Ya. que muchas bancadas y partidos lo niegan. Lo niegan. Ahí están las leyes. Ahí están. Ahí están, Este usted lo programa, sabe. me lo sé, porque este programa se ha dedicado a esta historia, además. Tenemos una pregunta al público, por favor. A ver, ¿qué haría con las leyes pro crimen? Ya lo dijo Mariposa de Colores, derogarlas todas. Derogarlas. Pero ¿cuál es la que más le preocupa? Por ejemplo, tenemos la ley Soto, ¿no? La cual redujo la prescripción, ¿no? Una ley muy importante que también tiene que ser derogada, por ejemplo, es la ley que modificó. Ahora, por ejemplo, la investigación preliminar la dirige la Policía Nacional del Perú, cuando antes eso era a cargo del Ministerio Público. Entonces, oigan, ¿qué está pasando acá? Analicemos. O sea, el Poder Ejecutivo, el Ministro del Interior, es quien manda en la Policía Nacional y él es el que va a tener injerencia directa, y el presidente, en ver a quién se investiga preliminarmente y a quién no. Eso es muy riesgoso. Cuando la mitad de los delitos de corrupción salen de la propia gestión del Poder Ejecutivo, porque son quienes tienen, digamos, la decisión en las compras, en las contrataciones. Imagínese, usted que ha participado en contratación pública, ya ha visto cómo es. Así es. O sea, una de mis especialidades y las que las voy a llevar al Senado justamente es ese. Gestión de inversión pública y contrataciones públicas, arbitrajes y, lo más importante, presupuesto público. ¿Y usted los ha visto? ¿Ha visto la coima en la obra pública? ¿Se ha dado cuenta? O sea, Me he ha dado dicho, cuenta. O sea, acá Claro está que sí. pasando algo. Acá está pasando algo. Por eso es que muchas veces a mí me llaman a obra y yo ya no voy a obra. Yo me quedo en estudios. Ah, ya. Ahorita yo actualmente, muchos amigos que me conocen me dicen, oye, vamos a la obra. Le digo, no, déjame tranquilo. Yo hago los estudios, yo hago el plan de seguridad a nivel de expediente técnico para proteger a los trabajadores, y ustedes en obra lo aplican, lo mejoran y los protegen. Déjame ahí que estoy tranquilo. Quizás cuando este país cambie, Ahí ¿no? voy a ir a obra. Nuevamente regresaré a obra y diré, wow, ahora sí, pues, estos contratistas realmente es para quitarse el sombrero. Pero actualmente, ¿qué estamos viendo? Empresas que vienen y no cumplen las medidas de seguridad. Y eso da pena, ¿no? Claro. No solamente con tus trabajadores. Con todos. ¿Tú te acuerdas? Una empresa china, una voladura no controlada, que después la negaron,
Y la roca, 300 metros, cayó en un techo y mató a una señorita, a una niña, 14 años, me No parece. tenía nada que ver en la ¿no? historia. Y después negaron todo. Eso tiene que cambiar. Y lo vamos a hacer con las normas que desde la Cámara de Diputados se propongan y nosotros las mejoremos en la Cámara de Senadores. Muy bien, nos tenemos que ir, me dicen que se nos ha acabado el tiempo. Yo le agradezco mucho. Yuri León, senador nacional número 6 del Frente de la Esperanza, la escoba de Poppy Olivera. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Y si no llega, bueno, siga trabajando en lo que está haciendo, porque la seguridad de la gente depende de usted y de ingenieros como usted. Así que es muy bien, por lo menos nos siguen cuidando, que es lo más Muchas gracias. importante. Sí, muchas gracias y esperemos que la población tiene una oportunidad de corregir el rumbo. Este país tiene que cambiar y depende de nosotros como ciudadanos por quién votamos. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Mira la hoja profesional, el perfil de quienes están viniendo, de qué partido vienen, porque lo que has hecho en el pasado es un reflejo de lo que vas a hacer en el futuro. Entonces, si tienes muchas denuncias, a veces el río suena porque piedras trae. Y acuérdense de la prevención, ¿no? Y la prevención La ante todo. prevención ante todo. Muy bien, voto preventivo, eso es un voto Voto preventivo. Voto preventivo. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Termina la semana, nos tenemos que despedir. Hemos cumplido, ya estamos en 21 candidatos a la presidencia de la República y creo que estamos ya en más o menos 130 candidatos al Senado y a diputados. Yo sé que es largo y es difícil, pero es la única forma de que ustedes tengan un voto informado. Nos vemos nuevamente el lunes con más candidatos a la presidencia, a senadores y a diputados. Estamos en campaña, nos quedan 57 días por delante y vamos a seguir en este trabajo. Hasta entonces.